TTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. TTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es la segunda edición. Estamos comenzando. Estoy con mis compañeros, con ella, con María Cafferati, con el señor Fabián Waldman. Hay un montón de temas importantes para la jornada de hoy. Están previstos 2 diálogos con diputados, un oficialista, una opositora y bastante expectativa, me parece, por 2 temas. Lo que va a pasar mañana acá en Diputados con la Comisión de Juicio Político, y estaba hablando yo mientras estábamos empezando con ambos compañeros sobre lo que podría estar aconteciendo con ley de alquileres y demás acá pasando pasos perdidos en el Senado. María Cafferata, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pato? ¿Todo bien? Muy bien, muy Lindo bien. tenerte acá. Bueno, igualmente. Hicimos un cambio con la compañera Melina. Bueno, le pregunto, ¿Waldman bien? Bien, muy bien. Bueno, también, pregunto, juicio político mañana, ¿qué hay? ¿Confirmaciones? Todavía no, me parece, ¿no? Confirmaciones no oficiales hay. Se espera ¿sí? que Marcelo Alessandro finalmente venga el día de mañana. No sé si vos tenés la misma información. Yo creo que era mi suspicacia en principio que iba a venir pasada las pasos, digamos, siempre lo planteé así, creo que se va a confirmar. Sí, habíamos apostado eso, Sí, básicamente. Sí, absolutamente. No, y también es el No panorama. sé por qué jugás a la suspicacia vos, pero bueno, no. Tenía que ver la verdad en serio. Era un hombre vinculado a la reta estaba en el medio del lío, se entiende. Sí, y hay unos comentarios, ¿no?, dentro del oficialismo que te dice, bueno, no, tampoco tiene mucho para perder, dado que Horacio Rodríguez Larreta perdió la interna con Patricia Bullrich, entonces el panorama está un poquito más abierto. Pero sí, el interés principal del oficialismo en la comisión era si finalmente Marcelo Alessandro, uno de los ejes principales en el marco de la causa de coparticipación, que ya va a estar finalizando en el juicio político, fuera a estar mañana. Ya estaba un poco la amenaza velada de que si esta vez volvía a rechazar la citación, iba a ser apercibido y bajo amenaza de con la fuerza pública. Él no tiene ningún tipo de fueros, así que bueno, se podría haber avanzado en esa instancia. Pero toda la expectativa es que mañana sí, de Alessandro venga. A mí me llamó no digo que me llamó la atención, pero sí fue bastante sugestivo. Hablamos con Tailade acá, era cosa de 2 semanas. Y Tailade no fue crítico, fue comprensivo, te diría, de Alessandro. Dijo, bueno, lo hemos convocado 2 veces, pero es natural que uno tenga inconvenientes. Yo confío en que la próxima convocatoria va a estar. Era como no crítico, no decía, bueno, hay una instancia y creo que se va a dar. Así que a lo mejor tenía alguna información Tailade de que pasara la instancia de la PASO, como decía Waldman, viniera, ¿no? Pero bueno. Sí, y además tengamos en cuenta que tampoco tiene una causa en la justicia en estos momentos, ¿no? Eso es una cuestión fundamental. Independientemente que pueda argumentar el hecho de que pueda ser involucrado, utilizar el artículo 18 de la Constitución Nacional, creo que en ese sentido no tiene demasiado para perder, digamos, más allá, por supuesto, de lo que signifique desde el punto de vista político. Quizá algunas cosas relacionadas que puedan llegar a preguntarse, puedan llegar a estar dando vuelta de alguna manera, si vos querés, aquellos famosos sobres por algunos negociados en la Ciudad de Buenos Aires con respecto al tema de las grúas, que eso sí puede ser un tema, pero no está directamente relacionado con lo que efectivamente viene a hablar aquí, que es de la coparticipación en el federal. Pregunta técnica para los dos, porque algo me decía Waldman mientras nos encontramos antes de llegar. Hablábamos de que mañana se va a tratar la creación de 3 universidades. Yo preguntaba por qué, porque me imaginé que estas 3, que son básicamente Madres de Plaza de Mayo, Saladillo y también Cañuelas, me decían que yo supuse que ya tenían dictamen de comisión con las otras, con Delta, con Ezeiza, y me explica Waldman que no, que hay 3 que no, y por eso están se estima caídos, esto. justamente están ¿Y por qué caídos? se cayó esto y las otras no? Y por el tiempo de tiempo de... Estas eran anteriores. Eran anteriores, efectivamente. Pato, eso es lo que va a pasar, vamos a explicarlo dentro de un rato. Y dentro de esto, ¿cuáles son los posibles temas de la próxima sesión?
quizás el 13 de septiembre, según lo que anticiparon, pero en el transcurso del mes, de alguna manera, es uno de los temas que incluye el oficialismo. La de Saladillo era la que particularmente empujaba a la gente de Evolución Radical, me parece, ¿no? Sí, de alguna manera, justamente me parece, desde la presidencia. Había otra más, ¿eh? Sí, la de Río Tercero. También, claro. Pero esa no tiene el proyecto caído, digamos, está dentro de la sola 5. Justamente lo que me decían el otro día, decía Cecilia Moró, justamente era que el acuerdo con Jacobiti era que pasado las PASO se llevaba este tema acá, al recinto. Sí. Sí, una pregunta para los dos. Digo, todo lo que se está contando afuera de este benemérito Congreso, la crisis que hay con la designación que hizo Jorge Macri de una mujer del PRO, que no lo consultó con Lustó, lo que hizo Elisa Carrió, la incomodidad. Digo, ¿eso se puede trasuntar algo acá en la vida cotidiana del bloque o no tanto? El Frente de Todos un poco está jugando a eso, ¿no? Se vio durante la sesión pasada, están jugando a tensionar adentro mismo de Juntos por el Cambio. Recordemos, por ejemplo, en lo que fue la discusión de ley de alquileres, que el primer intento de Juntos por el Cambio fue derogarla, sabiendo que hay muchos sectores dentro de Juntos por el Cambio que no están a favor necesariamente de la derogación. No, claro. Y el Frente de Todos, bueno, va tensionando con la idea de presentar los proyectos justamente, de me parece, ¿no? En universidades, sabiendo que Evolución había sido quienes habían dado quórum en su momento en diciembre, en la segunda sesión que se intenta no termina dando quórum, sabiendo que hay mucha expectativa sobre qué va a pasar con Juntos por el Cambio a partir del año que viene. Vos ya tenés algunos radicales que te dicen, si gana Javier Milei, no sabemos qué va a pasar con nosotros. Y hay un anticipo de que después del 11 de diciembre, en el caso de que Patricia Bullrich no sea presidenta, no se sabe qué va a pasar ahí. No, coincido totalmente. Ahora, claro, estamos en ese momento, digo, no está la cuestión clara. Si fuera post 22 de octubre, sería más claro, me parece, ¿no? Igual ya se sabe ya se sabría el 22 de octubre cómo es la conformación del balotaje. Pero hoy todavía no. Pero me parece que es como decís vos, María, ¿no? Igual ahí hay un tema que no sé si ustedes cómo lo observarán, pero bueno, a partir de haberse impuesto en la interna Patricia Bullrich, el que se escuchó más la voz en las últimas reuniones de las que participó fue a uno de sus alfiles, estamos hablando de Tonelli. Independientemente que efectivamente él sea una de las palabras más vinculadas al tema del derecho, pero lo hizo tanto en la Cámara de Diputados como aquí en el recinto, como aquí en la sesión previa de la reunión de alquileres, fue el que dio la voz de mando para que se retirara del bloque opositor cuando se estaba tratando, por ejemplo, el tema de Aerolíneas Argentinas. Un Tonelli que se va a la casa, que vence el mandato y no tiene reelección, por ejemplo. Sí. Bueno, la hora exactamente las 14:08, llegó ella, Luciana Pecker. Hola, Luciana, ¿cómo te va? Hola, Pato, ¿cómo estás? Bien. Muy buenas tardes. Y me dijeron, Luciana, masterclass sobre el tema licencias. A ver. Sobre el tema de licencias, un gran tema, una gran deuda en la Argentina, ampliar la licencia por maternidad que está por debajo una semana de lo mínimo que pide la Organización Internacional del Trabajo y muy especialmente la licencia por paternidad que en la Argentina es vergonzosa, de 2 días menos que un fin de semana largo, menos que Semana Santa. Hay muchos proyectos para ampliarlo, pero el tema es que el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Mujeres había enviado al Congreso un proyecto de sistema de cuidados y había más de 50 proyectos presentados sobre distintos tipos de licencia en el Congreso de la Nación. Bueno, entre la Comisión de Mujeres y la Comisión de Trabajo, básicamente un trabajo de las diputadas Mónica Macha y Vanessa Siley, hicieron, digamos, un equilibrio entre todos esos proyectos y están impulsando ya con un dictamen, ¿no?, que implica un envión en un año, como ustedes hablaban, tan complicado por lo electoral, tan complicado por la situación económica, tan complicado por las exigencias del Fondo Monetario en cualquier política que implique un presupuesto. Bueno, y están avanzando con un proyecto de licencias. ¿Qué tiene que ver con la política? Estamos hablando de elecciones, no se puede dejar de hablar a tan poco tiempo. Bueno, ahí hay dos cosas para decir desde lo electoral. Por un lado, claramente La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio también están dejando de lado la agenda de género. Antes de las PASO, incluso las fuerzas de Javier Milei, en las medidas que está en contra, no las estaban hablando ni estaban diciendo. Una vez que salieron bien posicionados como la fuerza con más votos, están diciendo que podrían derogar o plebiscitar el aborto legal, seguro y gratuito, la educación sexual integral, que sacarían el Ministerio de Mujeres, más allá de un ministerio que no es lo importante, las políticas públicas que implica.
Y, por supuesto, no se habla de licencias, no se le pregunta, pero claramente por su línea política de menor intervención del Estado y menos gasto público en ese sentido, no sería la fuerza que acompaña. En Juntos por el Cambio, la que siempre acompaña estas políticas es Silvia Lospenato, como ya pasó con otras leyes como el aborto legal. Es el caso de la agenda de cuidados también. Lo único que Silvia Lospenato, frente a las diputadas oficialistas, lo que dice es que quiero saber cuánto sale, o sea, cuánto le va a salir al futuro gobierno. Digamos, como que no se puede votar una ley sin saber cuánto va a salir. Esto básicamente cuando se pregunta cuánto le va a salir al futuro gobierno. ¿Esto por qué es, Luciana? Porque el sector privado no es que paga todo, la licencia paga parte del Estado, o por el personal que trabaja en el Estado y tome estas licencias, o por las dos cosas. Es una pregunta muy importante, porque aún hoy con la licencia por maternidad la gente cree que la pagan las empresas. No, así vos trabajes en una empresa privada, quien paga esa licencia por maternidad o por nacimiento es el Estado, es el ANSES. De todas maneras, ahí también en Juntos por el Cambio hay, por eso, ¿no? ¿De qué lado está Juntos por el Cambio? Porque por un lado, digamos, es más propenso a ajustar y a no comprometerse con políticas que puedan incrementar el gasto público, pero está a favor de una política de cuidados, por lo menos ciertos sectores. De hecho, CIPEC, que es un think tank, como se dicen, ¿no? Bueno, hay un proyecto que no es igual, pero que es muy parecido, que dicen que la inversión tomada desde ese punto de vista, otros pueden decir gasto, otros inversión, sería muy baja, con muy buenos beneficios, o sea, de un 0,1% en el PBI, con beneficios muy fuertes, porque ahí viene toda una discusión política a largo plazo, que es que la Argentina tiene posibilidad de aprovechar lo que se llama el bono demográfico, según CIMEC. ¿Qué quiere decir esto? Que en Europa hay un envejecimiento de la población que va a ser menos productivo y va a tener que pagar más jubilaciones, y la Argentina lo que tiene que hacer no es obligar a la gente, a las mujeres, a los varones, a las familias a decir tengan más hijos, pero lo que pueden es respaldar el cuidado de los hijos para que no baje la tasa demográfica. Y entonces eso es un problema serio en Europa. Acá todavía viene bajando, pero no es tan problemático el tema. Por eso es ya muy problemático. España e Italia, efectivamente, sí, envejecen. Por eso es que CIPEC dice hay una oportunidad en la Argentina a largo plazo, ¿no? Para hablar también en plata, como decimos, en un tiempo tan electoral, que no estamos hablando solo de derechos abstractos, sino que también hay una productividad en darle más derechos a las personas según este think tank. En La Libertad Avanza suponemos que estarían en contra, y en el oficialismo también hay un problema. Porque ¿cuál es? El problema es que la campaña hasta ahora lo que viene primando, es decir, los temas de género hoy no garpan ninguno. De hecho, hay asesores de la campaña de Lula que lo que dicen es, bueno, no es necesario hablar de feminismo, pero sí de cuidados. ¿No? Hay una asesora que de hecho salió en una revista que es más cercana a Seúl, digamos a Juntos por el Cambio. Es el órgano semioficial del PRO, básicamente, sí. Una asesora de la campaña de Lula dice, no necesariamente hablar de temas de feminismo, pero sí de cuidados. Esta es una política de cuidado, ¿no? Para enmarcar, ¿qué quiere decir? De hecho, Sergio Massa tiene, ¿no?, el índice crianza, por ejemplo, para determinar cuánto es la cuota alimentaria y que las mujeres no se queden pagando solas, no solo lo que sale mantener a los hijos, sino las diferencias inflacionarias, etcétera. O sea, es una política que estaría ligada con la tradición de Sergio Massa en el Congreso y en el Ministerio de Economía, pero hay discusiones internas sobre cómo actuar en la campaña, ¿no? Claramente puede ser un gran caballito de batalla para que la campaña muestre beneficios en relación a los cuidados, o puede quedar escondida y relegada, ¿no? El gran problema que tenés acá es la cantidad de trabajadores en negro. Bueno. Porque cuando vos hablás de estos derechos que son inalienables, el tema es que hay un 45-50% que no los tiene, no está registrado, entonces es como una abstracción, me parece. Pero bueno. En la Argentina la tradición de trabajadores informales es de 36% mujeres, de 33% varones. ¿Qué pasa con ese tema? Hubo una gran discusión previa que todavía no está definida. Básicamente, la ampliación de licencias sería para los trabajadores formales. Hay una organización que es muy interesante que se llama Paternar, porque es la primera vez que, aunque no sea masiva, los varones se unen para luchar por sus derechos como padres, que tiene una incidencia fuerte, que fue recibida en el Congreso de la Nación por Vanessa Siley y Mónica Macha, y que ellos dijeron, no queremos que avance un proyecto si no acoge a los monotributistas, a las monotributistas o a los trabajadores informales. Hasta ahora,
lo que proponen es que los trabajadores informales estén, pero no en la misma ley. ¿Por qué? Porque vos tenés que reformar la ley de contrato de trabajo. Entonces, podrían salir los dos proyectos al mismo tiempo, pero no en una misma ley. Son dos cosas separadas. O pueden salir escalonadamente y también puede tener que ver con las definiciones políticas. Obviamente está atado al presupuesto y está atado también a las definiciones o a las exigencias que le pone el Fondo Monetario de inversión en la Argentina, ¿no? Si sale una reforma a la ley de contrato de trabajo con ampliación de licencias y el esquema que quiere hacer Vanessa Siley es un esquema de asignación por nacimiento para monotributistas, o sea, trabajadores informales, en donde haya un esquema de asignación por nacimiento parecido a la UH, en donde cobras un determinado monto similar al salario mínimo. No está terminado de esbozar, ¿no? Ni tampoco cómo sería políticamente, económicamente, en qué momento, ¿no? Pero sí, bueno, ya en plenario de comisiones de legislación del trabajo, mujeres y diversidad y de presupuesto, se dictaminó el proyecto de ley para la ampliación de licencias para las personas que tienen trabajo formal, o sea, hasta ahora estamos hablando del trabajo formal, pero no es que no está pensado cómo ampliarlo, no es lo mismo, o sea, no saldría todo en el mismo proyecto, ¿no? Esto ya tiene dictamen, fue también festejado por el Ministerio de Trabajo, por la ministra Kelly, que, digamos, pulgar para arriba a este proyecto para que se avance. O sea, hay un sector del oficialismo que quiere que se avance y que sí sería el caballito de Troya en relación a las políticas de cuidados, ¿no? Tiene que llegar al recinto de diputados y al Senado. Bueno, es un año complejo, ¿no? Es un momento complejo. A propósito de eso, Lu, lo que están diciendo desde el bloque oficialista, que en esta sesión que se va a realizar en septiembre, este va a ser uno de los temas, el tema de las licencias, el dictamen que se aprobó la semana pasada, así que te anticipo que de parte de Germán Martínez está a la disposición para que se trate el 13 de septiembre en principio acá. Bueno, es una gran información porque por eso también depende en parte de lo que pasa en diputados, en lo que pasa en el oficialismo, también cómo se impongan las mujeres, ¿no? Las mujeres que han logrado tantos avances en Unión por la Patria, que ahora tienen un perfil muy bajo como candidatas e incluso de figuras públicas. Vemos muy pocas figuras públicas o incluso figuras desconocidas, ¿no? Puede estar bien la compañía de Leandro Santoro, una figura desconocida, pero que, por ejemplo, Ofelia Fernández, la figura más conocida del oficialismo, está fuera de las listas, ¿no? A pesar de la convocatoria que vemos que tiene como la que tuvo este fin de semana. Bueno, ahí también hay una puja de decir avanzamos. Como estrategia electoral, es una estrategia válida decir el avance es para que los padres puedan cuidar más, para que se pueda adoptar, para que se pueda hacer tratamiento de fertilización. No, digamos, es un argumento que además no puede ser rebatido por los sectores conservadores, porque es claramente una ley pro familia, ¿no? Pro nacimientos. Así que no tendría en lo teórico que tener una embestida de sectores que dicen estar pro vida. Perdóname, te pregunto, ¿estos días son hábiles o son días corridos? A ver, la licencia por maternidad, que se llamaría en el proyecto de ley de persona gestante, teniendo en cuenta la diversidad sexual, son 45 días antes del parto. Esos son días corridos, me parece. Claro, son días corridos. Sí. 81 posteriores al nacimiento, 126 en total. Son corridos, no son hábiles, ¿no? Está bien. O sea, queda como cifra El total. gran cambio es en la persona no gestante, me parece, la verdad. A ver, el gran cambio es en la persona no gestante, que la mayoría son padres, pero sí también correspondería, y sí hay un esquema de familia pensado en diversidad familiar, pensado ahí sí en contra, digamos, mezclamos un proyecto más allá de la técnica con la mirada política, ¿no? Giorgia Meloni en Italia está desalentando que haya familias con dos mamás. No las dejan inscribirse, algo que sí sucede en la Argentina porque hay matrimonio igualitario. Para adopciones. Para adopciones o para gestantes, claro. O para fertilización asistida, que en la Argentina además está la ley de fertilización asistida con mirada igualitaria, ¿no? Pero ahí sí diferencia de las gestiones de ultraderecha argentina poniendo, no es solo lenguaje inclusivo poner persona no gestante, es lo que quiero decir, hay derechos que en otros países están sacando. Pero el mayor cambio es pasar de 2 días a 45. Y ahí hay un dato también muy importante, porque el proyecto del Poder Ejecutivo, como otros que proponía el CIPEC, eran graduales. Era empezar por 15 días para terminar con 90 días, pero en 8 años. ¿Qué dice Vanessa Siley? Yo no te puedo prometer un derecho, te lo doy o no te lo doy, pero si te lo doy ahora. Yo te digo una cosa, soy el primero, la verdad, porque hemos criado 3 hijes
con 1 o 2 días de licencia, así que soy el primero. Pero ¿sabés qué veo? En nuestro ámbito, en el rol de los tres, vos le decís sos la jefa de género del diario, y le decís, sí, me tomo 45 días. En el tema, en nuestro trabajo, que nos conocemos todos y es chico, me parece que los 45 días van a costar muchísimo. Vos decís que los varones no quieren saber nada, quieren rajar. No, con la parte patronal. Con la parte patronal. Claro. Vos le decís, 2 días te dan, 8 días te dan, 10 días. Vos le decís, está la ley, digo, puede ser un punto a modificar. Digo, en nuestro ámbito, vos le decís a tu jefe en el diario, sí, me tomo 1 mes y medio. Digo, va a ser complejo porque pasamos de 2 a 45. ¿Entendés a dónde voy? Por eso me llamaba la atención, porque el lapso crece mucho. Pero bueno, por eso la resistencia de gran parte de las cámaras empresarias, claro, cuando salió todo el debate. Y claro, esta discusión se está dando hace muchísimos años, pasó por el Senado y todas las presencias de cámaras empresarias eran para resistir precisamente los 45 días, claro. Pero vos decís que se van a embarazar para tener 45 días. Yo te digo, creo que 2 es una indignidad, ¿eh? Yo 2 creo es que una indignidad. Acá pero lo que está planteando es lo contrario. Claro, no se embarazan totalmente, para no tener que quedarse en la casa. Yo te digo que es una cosa No, es tremendo. Es una yo creo que es cierto. Y te voy a decir la verdad. A ver, pero vamos a hacer la diferencia. Puede ser para negociar. A lo mejor conseguís 20. No es una ¿Qué ley. pasó en la pandemia? Sí, bueno, está bien. Bueno, pero en la negociación... Mira, te lo voy a actuar porque si no le ponemos un poquito de onda, ¿no? En este momento del país. Sí. Antes de la pandemia venía un varón y le decía a la mujer que estaba de licencia por maternidad, pero no hiciste la comida, ¿qué estuviste haciendo todo el día? Yo me voy, trabajo 8 horas, vos llegás y no te pudiste peinar. Después de la pandemia, se fueron todos a hacer la vasectomía por si hay otra pandemia. No quieren estar 8 horas en la casa porque no pueden ni pasar su nivel del teléfono. Creció un 500% la vasectomía. En el hospital de clínicas antes nadie se la quería hacer. Conozco mucho después de estar todo el día en la casa y de lo que significa tener a los chicos en la cabeza, a UPA, mientras trabajabas atrás del Zoom, así saludando, papi, ayúdame con los deberes, papi, lávame los dientes, papi, jugás conmigo. Muchos se quieren ir. Lo que vos decís es cierto y te voy a contar. Las experiencias en Suecia o en los países nórdicos es real, pero hay una diferencia. Claro. Es cuando el Estado te da una licencia obligatoria, que puede ser diferente, pero vamos a suponer 30 días de licencia obligatoria y te da 1 año de licencia optativa. Lo que dan los resultados prácticos es que esa licencia optativa la mayoría de los varones no la toma y la terminan tomando las mujeres. En parte porque no quieran y en parte porque la exigencia patronal sí es que un varón pierde en relación a su carrera, igual que hemos perdido históricamente las mujeres, pero cuando es optativa no la quieren tomar. Por eso acá, de esa experiencia nórdica, esta no es optativa. O sea, no es que vos le decís a tu jefe y tu jefe te dice no te la tomes, porque sí sería obligatoria. Hubo muchos proyectos intermedios que pasaban de 2 a 15, de 15 a 30, de 30 a 45 y de 45 incluso el proyecto del Poder Ejecutivo, o sea, del Ministerio de Mujeres, subía una cifra mayor que esta, pero en 8 años, o sea, en el 2031. Sí, la dificultad, dice Vanessa Sile, esto va a traer muchos juicios, porque yo soy papá hoy, no voy a poner en un banco de esperma para ser papá en 8 años si es que yo me quiero tomar la licencia más larga. Entonces, es una cifra alta, pero que es un cambio más drástico, es el que más diferencia tendría. Ahora, después... En la realidad te pueden decir, mira, no te la tomes, vuelve antes, haz un poco de trabajo en tu casa. Pero si es obligatoria, no es la optativa que viene fracasando. Es como la licencia, la de fin de año, decís vos. Es como la licencia de fin de año, no podés, te toca 1 mes y tomas 1 mes. No es que tu jefe te puede decir, mira, tenés derecho, no te lo tomes, ¿no? Después puede haber, en Argentina puede pasar cualquier cosa, ¿no? Te pueden decir, mirá, no, trabajá, vení, trabajá igual, no sé, eso puede suceder, pero sí las licencias que han fracasado por el motivo que decís vos son las optativas. Perfecto. Bueno, Pecker, y esto entonces podría ser septiembre, decís vos, Waldo. Yo creo que sí. Podría ser septiembre. Entonces veremos las definiciones políticas y sí puede ser, más allá de una posible ley, un gran caballito de batalla para el tramo
final, ¿no? Llegada a las elecciones, un posible balotaje también, para poner en disputa un tema de género, pero que prioriza la familia y además derechos, en donde los varones también tienen mucho para ganar, más allá que vos decís, bueno, no sé si todos se lo van a querer tomar, pero en teoría sí amplía derechos de varones. Yo creo, no digo que no querramos, yo digo que a veces vas a tener como mucha presión de jefatura para que te tomes menos, ¿no? Tengo que venir acá 45, deja, ¿qué 40? Un mes y volvete, van a decir. Y en 1000 casos me parece, pero bueno, a lo mejor no pasa nada, a lo mejor se acostumbran. No, por eso. Es cierto, lo paga el ANSES de todas maneras. Hay experiencias empresariales. Puedo dar algunos nombres porque lo hice en las notas que fui escribiendo. Pero, por ejemplo, las empresas Natura y Arredo ya dan por motu propio, o sea, mercado libre, libertad de mercado, dan plazos similares a 30 o 45 días, incluso con gerentes con muy buenas, con muy buenas prácticas, con testimonios muy importantes. También en el sindicato del Consejo de la Magistratura, también fue generado por Vanessa Siley, generaron directamente una licencia por nacimiento igualitaria. No hay madre, padre, gestante, no gestante, sino para todos por igual. Bueno, con testimonios muy conmovedores de varones que les gustó estar en ese momento y que colaboraron. O sea que en la Argentina algunos sindicatos han logrado estas, ¿no? La ley más avanzada en lo provincial, que ahí sí es, como vos decís, solo para empleados públicos. Vos decís Arredo y Natura, serían dos empleos de comercio en ambos casos, me parece, ¿no? Sí. No sé. Arredo seguro. Sí. Natura, por supuesto, de cosméticos, claro, Arredo de casa de decoración. Sí. Hay otros bancos, las empresas de gaseosas más conocidas, que no llegando a plazos tan largos, pero por lo menos sí han aumentado esta base, porque esta base es muy mínima. Perfecto, ella es ¿Terminaste, Luciana? Sí. Terminado. Luciana Pecker. Luciana, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos nosotros con Eduardo Fernández. Estamos en la segunda edición, 2 de la tarde con 27 minutos. El diputado por el Frente de Todos, provincia de Córdoba, esto decía. Por mi edad viví 2 etapas de recuperación de la democracia. Una que como jóvenes nos planteábamos cuando estaba exiliado el general Perón, cuando no se respetaba la voluntad popular, cuando la revolución argentina, que uno se agarra a la historia, se planteaba un largo tiempo. Entonces ahí entraron en una época en la que existían los paradigmas. Lo discutía con un economista. ¿Se acuerda la diferencia? No era que esto, es decir, había, para los que teníamos ideas de que la humanidad se tenía que construir el nuevo hombre, había un lugar donde decía que se estaba construyendo el nuevo hombre. Luego aparece Che Guevara, su idealización, toda esta idea que de terminar en una etapa del colonialismo, que los países africanos, nosotros vivimos toda esa etapa de idealismo. En la universidad estudiábamos esto, ya la dictadura empezaba a calar en las distintas formas de condicionar los planes de estudio. En esa época nos llevaban a los que eran buenos estudiantes, les daban beca para estudiar, tanto en la escuela de Chicago sobre todo, y paralizaron la carrera de economía. Bueno, exactamente la hora 2 de la tarde con 28 minutos está presta María Caferata. María, ¿de qué hablamos? Vamos a hablar un poquito de juicio político, que estamos con Fabián, que nos gusta repasarlo todas las semanas. Hace como 2 semanas que no teníamos para charlar de este tema. Huérfanos. Exactamente. Mañana se retoma el martes de juicio político a las 13 horas con mucha expectativa sobre la presencia o no de Marcelo D'Alessandro. La última reunión de comisión con presencia de testigos fue recién el 1 de agosto, cuando vino Silvio Robles, el vocero de Horacio Rosati, y también Alejandro Rodríguez, el secretario de Juicios Originarios de la Corte, y Alejandro Otero, el contador de la FIP. Fue una reunión, ¿se acuerdan?, larguísima, en la cual Robles sistemáticamente se negó a responder la gran mayoría de las preguntas, o amparándose en el artículo... El 18 y el 8 eran, ¿no? El 18 y el 8, exactamente. Él iba intercalando según la pregunta, si era sobre si él tenía, qué responsabilidades tenía dentro de la Corte Suprema, hablaba del artículo 8 del reglamento de Poder Judicial, si tenía que ver con cualquier tema vinculado a los chats filtrados con Marcelo D'Alessandro, se resguardaba en el 18.
el día de mañana también vamos a saber, porque en este juego del 18 y el 8 hubo una discusión con Juntos por el Cambio respecto a si Robles podían pararse en el 18 cuando ninguna de las causas judiciales en las cuales lo involucraban estaban abiertas, ¿no? Porque todas las causas son vinculadas a los chats y las 4 que había, todas empezadas por gobernadores del peronismo, fueron sistemáticamente cerradas. Y ahí hubo un debate interesante, más técnico, entre López y Tailade, porque López es el que decía, bueno, las causas no están cerradas, pero están dormidas, decía López. Y Tailade le decía, bueno, si es por eso, claro, está absolutamente todo en debate porque está todo dormido, decía. Sí, no se podría avanzar con ningún juicio, claro. No se podría investigar de ninguna manera porque todo está dormido y es sujeto a ser reabierto en el futuro. Mirá si aparecen nuevas pruebas y las causas se reabren, lo que vos dijiste 2 años antes, bueno, es imposible. Pero bueno, el debate jurídico está. Y también la duda era, bueno, si Marcelo D'Alessandro puedan pararse lo mismo porque las causas que está investigando a Robles son las mismas que está investigando a D'Alessandro. Forma parte de esa discusión. Pero la reunión siguiente, la del 8 de agosto, que ahí pega el faltazo, Marcelo D'Alessandro, y no hay testigos, y fue más bien para reordenarse de cara a las semanas posteriores a las PASO, pasan 2 cosas. La primera y la más importante tiene que ver con eso, ¿no? Se le envía una carta a la Corte Suprema de Justicia pidiendo medidas disciplinarias contra Robles por haber tenido una actitud reactiva a responder a cualquiera de las preguntas. Y lo otro tiene que ver con un pedido de información a la Corte que les dijera claramente si habían o no causas judiciales que afectaran a Robles. Seguramente el día de mañana nos vamos a enterar y un poco se va a zanjar esa discusión. Porque teniendo en cuenta, la Corte Suprema está obligada a responder. Con esa respuesta van a decir, ahí, ¿están las 4 causas abiertas o no están las 4 causas abiertas? Y ahí se planteará un poco la discusión. Y María, otra cuestión, porque vos decías que efectivamente se amparaba o en el 8, que es un reglamento de la Corte, o en el 18 de la Constitución. Sí. Acá el 8 no le cabe a D'Alessandro. El 8 no, bueno, le queda el 18. Claro. Era lo que decíamos. Claro, está. El 18 le queda. A ver, recordemos un poco igual que Robles no se negó a responder. ¿Qué hacía en la Corte Suprema? ¿En qué consistía su labor como secretario de la vocalía? Se negó a decir si lo conocía a Marcelo D'Alessandro. Ahí lo único que dijo es que efectivamente le dio la derecha a Bataki, que estuvo en la reunión. Y no se animó ni siquiera a decir que en esa reunión lo vio a D'Alessandro. Era tan fácil, sí, lo vi en esa reunión que te estoy confirmando que fui, claro, lo conozco. Lo dijo no, pero era tan sencillo, lo conozco de la televisión. Había una discusión que pasaba por ese lado, ¿no? Muy nervioso. Sí, totalmente. Medio coachado, negativa ¿Qué constante. Sensación me daba como con la socia, aquella señorita que trabaja con él, que es licenciada en Ciencias Políticas? Para mí hay una enorme diferencia la comodidad con la cual se manejan los abogados y los integrantes del Poder Judicial a los que son de otro palo. Y Robles es un tipo muy sólido para otras cuestiones, pero está claro que en términos de derecho pisa un terreno mucho más frágil que el que pisan los abogados. Yo lo notaba nervioso, efectivamente. Sí. Y había, de todas maneras, muy nervioso. Hay un reconocimiento para no haber pisado el palito en ningún momento también, en ese sentido. En su momento había una discusión interna dentro del bloque oficialista si volver a convocarlo a Robles para hacer el careo con Marchi. De momento parece que no se va a dar. Recordemos que Héctor Marchi, ex secretario de Administración de la Corte Suprema de Justicia, cuando vino a la Comisión de Juicio Político, hizo denuncias muy graves que lo afectaban directamente a Robles. Era como el responsable del funcionamiento de la Corte. Responsable del funcionamiento de la Corte y específicamente con lo que tenía que ver con la causal de irregularidades de la obra social del Poder Judicial, lo acusa de bloquear la circulación de uno de los informes que daban cuenta de esas irregularidades. Bueno, él llega incluso a denunciar que fue amenazado y fue investigado y lo están siguiendo y de alguna manera lo acusó al propio Robles de esas amenazas. Ahora, uno de los principales argumentos que decía Robles era, siempre se refería a Marchi, si te fijas. Acá se han vertido acusaciones por parte de Marchi que yo me niego a responder porque mancha a mí. Bueno, palabras más, palabras menos. Y había una intención en mencionar constantemente a Marchi, a cual hubo una decisión adentro de la Corte Suprema de esta mayoría, nueva mayoría compuesta por Rosenkrantz, Rosati y Maqueda, de adjudicar la responsabilidad de la irregularidad de la obra social a Marchi. Cuando la hipótesis del Frente de Todos y las causas judiciales es Maqueda en términos de responsabilidades políticas. Bueno, esto
esto fue lo que pasó en la última reunión en la causa de coparticipación. Vamos a la próxima placa. La idea, a ver, ¿cuál es la hipótesis que tiene básicamente el Frente de Todos y que probablemente se cierre el día de mañana o la semana que viene? Un poco se le va a dar cierre a esta causal. Que la acordada que en diciembre del 2022 sacó la Corte Suprema, aumentando del 2,3 al 2,95 los fondos coparticipables de la Ciudad de Buenos Aires, fue negociada entre el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta y la Corte Suprema de Justicia a través de sus colaboradores. ¿Quiénes son estos colaboradores? Marcelo D'Alessandro, en tanto exministro de Justicia porteño, y Silvio Robles, en tanto vocero de Horacio Rosati. Si cada una de las causales que estuvimos viendo a lo largo de esta investigación a los magistrados tiene identificados como principales responsables, lo hablábamos, obra social se lo identifica a Maqueda, el caso de el 2x1 de los genocidas se lo identifica a Rosenkrantz, a ver quiénes negociaron estos fallos. Acá el hincapié está puesto en Rosati, principalmente debido al rol de Robles como actor importante en que saliera este fallo. Como les decía, ¿no? El eje va a estar puesto en esta supuesta amistad entre Robles y D'Alessandro, que se da a conocer de manera muy tajante una vez que se filtran los chats entre ambos, mencionando, ¿no? Estas conversaciones que había incluso con causas que estaban siendo tramitadas por entonces en la Corte Suprema de Justicia. Uno es el caso del Consejo de la Magistratura, otra tiene que ver puntualmente con el tema de la coparticipación, con ese mensaje famoso de ojalá hagas pasar por los medios de comunicación el fallo Robles, dando a entender la discusión que se estaba dando cuando la Corte todavía no había sacado la acordada y se estaba discutiendo si Rosati podía participar o no de ese fallo, precisamente por la relación de Robles con D'Alessandro. Dijo, finalmente la Corte decide que no lo van a hacer para dar un paso al costado, y ahí le comparte la nota a Robles y dice, ojalá vas a pasar como fallo que básicamente lo impulsé yo. Sí. Pero hay otra pata que tiene que ver. Qué buena discusión, ¿no? A ver, se los vio juntos el año pasado, el cumpleaños a Robles y a D'Alessandro, el cumpleaños de Máiquez, que finalmente era Juan Bautista Máiquez, no Ignacio Máiquez, como está presente en las primeras citaciones, porque recordemos, se lo citó a Ignacio Máiquez. Son tres, claro, padre y los dos hijos. Padre y los dos hijos. Hay una confusión entre Juan Bautista y Juan Ignacio. Igual Juan Ignacio quedó. Quedó. Tal vez bueno, que por si acaso venga porque el cumpleaños estuvo, entonces si tenemos que plantear, hay que hacerle preguntas sobre quiénes estaban o no estaban, que venga. Es muy curioso porque incluso Ignacio Máiquez no tenía ni idea porque lo estaban citando en su momento, porque no tenía absolutamente nada que ver. Bueno, se lo va a volver a citar a Juan Bautista Máiquez porque, bueno, dicen, a ver, aparecieron juntos el vocero de Rosati y una de las manos derechas de Larreta en un cumpleaños en el marco de una discusión muy complicada. Vos no sos abogada tampoco, Cafferata, pero me parece mucho más incriminatorio, yo que no soy abogado, el tema del chat que el tema del cumpleaños, ¿no? Eso es un poco... Claro, digo. El tema lo trae Tailade siempre. Es una sobreprueba, si querés, la foto. Sí. Pero el tema complicado es el chat. Sí, el tema es la discusión. ¿Cómo lo comprobás? Sí, claro, y la discusión de fondo sobre la viabilidad de utilizar los chats, sabiendo que son ilegales, fueron filtrados ilegalmente. Si bien como parte de la investigación judicial se probó que no es que fueron producto del espionaje ilegal por parte del Estado, sino que fue un hacker que accedió porque otro individuo le pagó para hacerlo. Sabemos que Juntos por el Cambio se está poniendo muy fuertemente. Entre paréntesis, digo, ¿no? Le puede pasar a este gobierno con esta justicia, pero digo, qué fracaso cuando uno trata de determinar responsabilidades en este tema de los chats. Nunca se entera nadie de nada de cómo se filtró ese chat, ¿no? Bueno, hay dos personas que están... El hacker ya fue identificado, digamos. El que hace el trabajo técnico fue identificado. La no responsabilidad, quién es. Digo, ¿quién manda? ¿Viste? ¿Quién mandó? Exactamente. Claro. Sí, el hacker puede ser que sepa. Claro. María, me confirman la presencia de todos los testigos mañana. Todos también, Carlos. Listo. Mirá vos que en vez de decir viene D'Alessandro, dice vienen todos los testigos. Porque hay 3 testigos. Ahora lo vamos a repasar, pero listo. Va a ser interesante entonces el día de mañana. Vamos a ver. Para Pochoclo. Viene a la 1. Hay que ver, bueno, hay mucha expectativa, a ver si la postura de D'Alessandro es la misma de Robles. En principio piensan que es otra conversación también con D'Alessandro, políticamente también otro vínculo. Creo que es un hombre mucho más avesado en cuestiones legales, D'Alessandro, que de Robles. Me parece. Y políticamente también, para sentarse y dar explicaciones. Tiene en general respuestas, por más que uno pueda acordar o no. Totalmente. Tiene respuestas para todo.
está, digamos... Fue diputado en su momento, conoce, sí, efectivamente. Creo que desde el punto de vista político lo he tratado bastante, digamos. ¿Ah, sí? Siempre tiene una carta respuesta, mano. una carta más, una salida. Coincido. Bueno, es importante también para el Frente de Todos, teniendo en cuenta que todo lo que tiene que ver juicio político después de las PASO desapareció de la opinión. Digamos, eran muy pocos los que estábamos siguiendo el tema de juicio político, y después de las PASO, el batacazo de Javier Milei, desapareció de la agenda pública. Y hay una cuestión también, que a Juan Bautista Maíquez lo conoce bastante, Rodolfo Tailade, porque formó parte del Consejo de la Magistratura. Y en ese sentido, digamos, creo que ahí, no sé si se puede llegar a colar algún otro tema, porque durante el gobierno de Mauricio Macri tuvo bastante participación en la designación de jueces. Digamos, da para estar atentos a lo que efectivamente salga de esa conversación. Siempre se aprovecha. ¿Cómo? ¿No? Siempre se aprovecha además, para meter algún otro tema. Maíquez además tiene un cargo a nivel internacional, recordemos que es el presidente de la Cámara de Fiscales a nivel internacional. Y es un peso pesado. Pero digamos, como decís vos, María, que venga D'Alessandro, porque si no la cuestión entraba en ese territorio gris, viste, propiciado, me parece, entendiblemente por la oposición, que era que esta comisión languidezca, como decía Tonelli. Si vos convocás y por errores o te equivocás en la decisión de Maíquez y convocás 24 horas antes y la oposición no viene, bueno, la verdad, seguir sosteniéndola es difícil. Si mañana viene D'Alessandro y viene el resto, la verdad que la empoderás otra vez, me parece. La oposición iba a ir seguro. Totalmente. Iba a ir seguro antes de que se confirmara que iba a ir D'Alessandro, era muchísimo más en su rol también de ponerle frenos de vez en cuando al oficialismo. Pero también eso, políticamente, porque vos hablás con algunos integrantes de la comisión días después de las PASO y hasta ellos te decían, no podemos tocar este tema en el medio de este contexto, ¿no? Hay también un tema de a ver cómo se inscribe una discusión muy específica, muy ajena, si bien son muy insistentes el oficialismo que las decisiones del Poder Judicial afectan la vida cotidiana de las personas, pero en un contexto de crisis económica, de alza inflacionaria, de un 30% de un candidato que está diciendo que va a privatizar la educación y la salud, bueno, queda un poco casi desubicado a veces plantear el juicio político de la Corte Suprema. Pero bueno, la presencia de D'Alessandro le va a dar otro peso político a toda la discusión, y seguramente van a haber discusiones y seguramente van a haber roces, así que va a ser interesante. Sí, el funcionario de la ciudad, no recuerdo el nombre, bueno, ahora lo vas a decir, también tiene un cargo, una cuestión importante. Se negó a venir la vez anterior, creo que desde ese lugar también va a tener cosas. Claro, el procurador va a tener distintas. No, el que tiene que ver con la cuestión económica. La cuestión es el procurador de la Ciudad de Buenos Aires. Dale, les cierro un poco, a ver, porque les estaba mencionando que seguramente estas sean las últimas reuniones vinculadas a la coparticipación. Ya está más o menos definiéndose un informe que tiene que ver con la acusación por mal desempeño de los magistrados vinculados a la coparticipación. ¿Y qué le sostienen? Que no hubo una intervención de la Unidad de Análisis Económico de la Corte Suprema, que tendría que haber sido la encargada de definir de dónde salía esa decisión de aumentar a 2,95% de los fondos coparticipables, la negativa a dejar participar a las provincias como amicus curiae en el proceso del litigio que se está dando entre la ciudad y la nación, precisamente, no después del litigio y después de la acordada de la Corte Suprema. Lo que proponían las provincias es lo que termine pasando con la modificación de la coparticipación nos va a afectar de manera directa a nosotros, y la Corte rechaza que participen como amicus curiae, la inexistencia de un informe técnico que explique por qué el incremento del 2,95% de la coparticipación. Esto va a ser, si bien el eje del análisis tiene que ver con esta cuestión política de la relación entre D'Alessandro y Robles y el trasfondo de la supuesta negociación que hubo que pasar para coparticipación, hay discusiones y objeciones técnicas que tienen que ver. No hay ninguna explicación respecto a por qué la Corte Suprema de Justicia decide fijar la coparticipación porteña en el 2,95%. Ninguna explicación, efectivamente. No hay ninguna explicación. La cooperación y haber mantenido a funcionarios vinculados en situaciones reñidas por la ética, así se refiere el informe, haciendo referencia a Robles y haciendo referencia a este vínculo que ya preexistente con D'Alessandro. Recordatorio histórico. Este incremento en la coparticipación va cuando le trasladan la Policía Federal en Policía de la Ciudad, ¿no? Ese traslado, a ver, el origen es el 2016, apenas asume Mauricio Macri, triplica la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires con el argumento de que le traslada la Policía Federal a la ciudad. ¿Qué dice Silvina Batakis?
esa triplicación, triplicar, digamos, el número, llevó a que el presupuesto para la policía de la ciudad fuera más grande que del Ministerio de Seguridad de la Nación, básicamente. Te dando cuenta un poco de la enormidad. Un poquito concentrado. Claro, pasaba, creo que el número era de 5.000 a 15.000 millones. No me acuerdo el número Y en pesos, pero sí, tenía que ver con la inmensidad del monto que se había calculado, sobrepasaba a grandes por lo que es el Ministerio que era una de cuestión Seguridad que uno que tiene siempre lo el decía resto de las como, fuerzas federales. Yo digamos. que vivo en el conurbano, la verdad era siempre como muy notorio eso de que para encontrar un policía en el conurbano tenés que buscarlo bajo tierra y llegás a la capital y tenías 3, 4 efectivos por cuadra. Efectivamente, pasa eso, sí. Bueno, sí. recordemos, ¿no? Sí. Después Alberto Fernández lo termina bajando. Eso abre una judicialización por parte de la Ciudad de Buenos Aires que ya la acordada de la Corte Suprema. Y para finalizar, bueno, el día de mañana, ¿quiénes son los testigos? Que yo tenía confirmado solamente a Alessandro, pero al parecer, según Fabián, estarían los 3. Vamos a la última placa, que son Marcelo Silva de Alessandro, el exministro de Justicia y de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que algo me dice que por cómo están manejando el oficialismo seguramente va a aparecer último, porque les interesa saber que no todo el mundo se vaya una vez que aparezca el plato fuerte. Va a estar Miguel Federico de Lorenzo, que es el secretario de Jurisprudencias, que hace la discusión del movimiento de los expedientes adentro mismo de la Corte Suprema de Justicia. Y después Gabriel María Starloa, que es el Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, que sí, ¿no? Que viene a ser la contracara de lo que había sostenido Silvina Batakis, ¿no? De cómo fue la postura a la hora de la negociación por parte de la Ciudad de Buenos Aires con el gobierno nacional, que sostengan cuál había sido su hipótesis, qué postura defienden, para tener ambas voces de todo el proceso. Entonces, mañana a las 13 horas se retoma la Comisión de Juicio Político con mucha expectativa de que efectivamente Marcelo de Alessandro, ya citado 3 veces, finalmente comparezca. Te agrego un último dato. Hubo respuesta de la Corte Suprema de Justicia a la Cámara de Diputados en la persona de Carolina Gailar sobre el pedido de que algún tipo de reprimenda para Silvio Robles. La respuesta es que no se pueden inmiscuir en los datos personales, las cuestiones personales de cada uno de los testigos que vienen. No tienen ningún tipo de... ¿Quién fue la que dijo eso? ¿La Cámara de Diputados o quién? No, la Corte Suprema. Ah. La Corte Suprema. Bueno. Que no pueden, de alguna manera, digamos, forzar a una respuesta distinta, en este caso de Silvio Robles. Sí, a mí algunos integrantes del oficialismo respecto a eso, al rol de la Corte, ellos rescatan otra cuestión. Me dicen, fíjate que no hubo en toda esta etapa, y pese a que vino gente como Robles, vino un montón de abogados que trabajan en estas vocalías, no hubo ningún papel, ni oficial ni extraoficial, diciendo no vayan, cosa que hubiese sido una posibilidad compleja porque ibas a un conflicto de poderes entre el judicial y el legislativo. Pero no hubo ninguna señal, o sea, para aquellos miembros de la Corte, desde Robles para abajo, no hubo ningún paraguas por la institución. Y algún diputado del oficialismo me dice, lo podrían haber hecho y nos iban a complicar las cosas, pero no lo hicieron. Como un margen de decir independencia de poderes. Así que lo valorizaban, Lo valorizaban. Sí, porque el momento más tenso, que no tiene que ver directamente con la Corte, fue cuando Tonón se rehusaba. Me acuerdo, claro. Exdirector de la Obra Social del Poder Judicial, era el que más se resistía, y ahí sí fue cuando más se esforzó, hablando con el hijo, y digamos, tuvo que intervenir el juez para decirle a Tonón, sí, vos podés ir, podés declarar, más allá de que estés involucrado en causas judiciales. Y ahí Tonón fue. Pero sí, es cierto, hay bastante satisfacción adentro del Frente de Todos respecto a que los dejaron trabajar. Los dejaron trabajar, sí, y se asistieron, lo cual legitima también todo el proceso para ellos mismos. Habiendo arrancado con un proceso con la objeción de Juntos por el Cambio, diciendo que esto era un circo en el medio de un año electoral para manchar la justicia, bueno, que sistemáticamente todas estas figuras del Poder Judicial o políticas hayan asistido, bueno, legitima un poco el proceso. Sí. Y otra cosa que pensaba mientras te escuchaba es, fíjate que le venía la baraja tan mal armada a Larreta, que ni siquiera a Larreta le alcanzó eso de que en su momento el jefe de gobierno se victimizaba con la quita de la coparticipación, ¿no? Quedaba como víctima, porque bueno, a lo mejor recoge avales o recoge apoyos, porque es el que pierde, es el que le quitan coparticipación. Tampoco le sirvió. Sí, inclusive hablando un poco más en el ámbito político, ayer muchos le reprochaban cuando salió a felicitar al intendente ganador de Río Tercero, inculpándolo de alguna manera
de la derrota de Patricia Bullrich por haber metido el tema del consenso con sectores ajenos a Juntos por el Cambio. Me parece que ahí todavía hay bastante tela para cortar. Hay un lío, hay un lío. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, a ver, estamos con Luciana Fernández porque hay un seminario sobre universidades públicas. Aquí estábamos discutiendo que se va a tratar mañana en comisión lo que es la creación de 3 universidades. Pero está Luciana. ¿Con qué evento, Luciana? Buenas tardes. Hola, Pato, muy buena jornada. Por supuesto, saludarlos a los compañeros también en el piso. Estamos aquí en la puerta del Salón Delia Parodi, donde en minutos nada más va a dar inicio un seminario de creación de universidades públicas. Sabemos que a lo largo de las últimas sesiones, más que nada el año pasado, estuvo el impulso por parte del oficialismo de crear nuevas universidades públicas en distintos puntos del país. Esto tiene que ver específicamente con un seminario para hablar sobre la importancia que tienen las universidades públicas en la República Argentina. Es un seminario donde va a estar presente la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, también la diputada Aparicio, también está invitado el rector de la Universidad de Moreno, Hugo Andrade. Habrán también otros rectores que van a estar presentes aquí como disertantes. Va a estar Andrade, va a estar Cecilia Moró y la diputada Aparicio. Pero también como invitados hay otros rectores de universidades, sí. Hay egresados, alumnos, ex estudiantes universitarios y también otros legisladores y legisladoras nacionales, diputados, miembros aquí de esta Casa de Diputados de la Nación. Fernández, así que va a ser una jornada muy interesante donde se va... Sí. Consulta, ¿usted es egresada de qué universidad nacional? ¿Viste? Yo vengo de universidad privada, no vengo de la pública. No, sí. Pero bueno, apoyo. Pero ojo, no fue por... Pero para, déjame yo no hablé. Yo no hablé, no sé nada. Escucha, dale. Me parece perfecto la creación de las universidades públicas, pero en Misiones la carrera de abogacía no existe en universidades públicas. Solamente las 2 universidades que dictan la carrera de abogacía son universidades privadas. Así que fue más que nada como que no me quedaba otra opción de ir a la universidad privada. Si hubiese tenido la opción de ir a la universidad pública, lo hacía. De hecho, estoy haciendo una carrera de posgrado, una maestría en Derecho Constitucional aquí en la UBA, que es universidad pública. Así pero que bienvenida sea la educación te juro que pública. No sabía, Lu, pregunté sin el menor prejuicio. Pero te pregunto, la UNM, sí. La Universidad Nacional de Misiones, sí existe y se especializa, si no hay derecho, se especializa en qué tipo de carreras, carreras más técnicas, vinculadas con el agro, ¿con qué? Sí, mira, tiene distintas sedes. Tenés una universidad que es de ingeniería, donde tenés todas las ramas de las ingenierías en particular. Una universidad que tiene que ver con humanidades, donde, por ejemplo, tenés la carrera de licenciatura en comunicación, la carrera de turismo, de filosofía, un montón de carreras que están ligadas a la cuestión de humanidades. También tenés la Universidad de Biología, donde tenés, carreras, por ejemplo, de profesorados de todo lo que tenga que ver con cuestiones de física, de químicas, de matemáticas. O sea, la Universidad Nacional de Misiones es una universidad muy grande, pero le faltan como las 2 principales carreras, que es la de medicina y la de abogacía. Por eso todos los estudiantes misioneros que por ahí queremos quedarnos a estudiar en nuestra ciudad, terminamos eligiendo, si esa es nuestra vocación, que va por la medicina o la abogacía, tenemos que terminar yendo a las universidades privadas, porque no tiene todavía la carrera pública. Pero la verdad que se cursen algunas carreras sí, otras no me parece tampoco tan mal, ¿no? Digo, porque a lo mejor tenés porque cerca. Promovés, estoy viendo, perdón que lea un poquito, Lu, la Facultad de Ciencias Forestales, me parece imprescindible en una provincia como Misiones. Esa está en El Dorado, exactamente, sí, está en El Dorado. Y después tiene económicas, ciencias económicas, humanidades, ciencias exactas, energía, ingeniería, como vos bien decías. Y perdóname, es una universidad fundada, ¿cuánto? ¿Ahora 30 años? ¿Cuánto tiene la Universidad Nacional de Misiones? No, mucho. No sabría decirte exactamente, pero imagínate que mi papá se recibió de ingeniero forestal en la UNAM, en la Universidad de Misiones. Así que imagínate, mi papá tiene 63 años y se habrá recibido con 23, 24 años. Imagínate cuánto tiempo ya. Por eso debe tener por lo menos 40, 50 años seguro tiene la universidad. Bueno, ahí estamos. Bueno, Lu, impecable esto, lo más importante. Bueno, decime entonces, vamos a lo otro. Bueno. Seminario, creación de universidades, ¿quiénes vienen? ¿Quiénes van?
¿Quiénes concurren? Seminario de Creación de Universidades aquí en el Delia Parodi. Como disertantes va a estar Cecilia Moró, la presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Aparicio y también el rector de la Universidad de Moreno, Hugo Andrade. Pero también hay distintos invitados, hay varios rectores de universidades que van a estar presentes, hay estudiantes actualmente que están en ejercicio de estudiar alguna carrera, también egresados que ya se recibieron, están invitados otros legisladores nacionales. Bueno, en el marco de estos 40 años de democracia, a hablar sobre la importancia que tiene la educación pública aquí en la República Argentina. Muchos de los diputados que integran actualmente esta casa son miembros de la universidad pública, estudiaron en la universidad pública tanto una carrera de grado, una carrera de posgrado, así que la mayoría de ellos defiende fuertemente lo que es la universidad pública en la República Argentina. Y también seguramente que se va a hablar de la importancia de fomentar estos proyectos que tienen que ver con la creación de más universidades públicas en la República Argentina. Sabemos que estas universidades habían estado incluidas en el temario de las dos últimas sesiones el año pasado en diciembre, luego por tema de falta de quórum no se pudo llevar adelante, pero no se descarta que en una próxima sesión se puedan incluir nuevamente en el temario para crear más universidades nacionales y públicas aquí en la República Argentina. Luciana Fernández, misionera y abogada. Lu, muchas gracias. Lo último, discúlpame, ¿el posgrado en qué lo estás haciendo? Derecho Constitucional. Ahí estamos. Gracias, Lu. Hasta cualquier momento. Bueno, dale, gracias a ustedes. La pausa y ya seguimos. Esta es la segunda edición. Faltan 4 minutos para las 3 de la tarde. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Tema del consenso que tiene que haber en un Congreso que se maneja con minorías. Y justamente de las leyes que estamos hablando, las leyes sociales, son leyes que llegaron al recinto con enorme consenso y que, bueno, se traduce en las votaciones. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición. Obviamente que el juego legal lo regula cada provincia, depende de cada jurisdicción, y yo no me puedo meter en esa publicidad, pero en las apuestas online sí me puedo meter. Bien. Entonces el proyecto lo que busca es, por un lado, restringir a las horas de la madrugada el horario de publicidad. Una amiga me decía, bueno, sí, pero justo a la madrugada están los que tienen insomnio. Bueno, sí, pero durante el día están los jóvenes, nunca va a haber un buen horario, pero bueno, restringámoslo a la madrugada
publicidad, y lo que tenemos que hacer también es no asociar la publicidad con el éxito ni con eventos deportivos. Creo que es inadmisible, ¿no es cierto?, eso, el tema del manejo de los órganos o de la venta de órganos y todo ese tipo de cosas. Creo que es irrealizable, creo que no va a conseguir. En primer lugar, va a necesitar una ley. No creo que nadie con un uso de razón pueda apoyar esa postura. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Punto Género, lunes, 23 horas. Alcanzamos el Producto Bruto Interno más alto de los últimos 5 años, con un crecimiento del 5% en 2022. Y detrás de ese dato, seguimos creando empleo en cada rincón de la Argentina. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Bueno, exactamente la hora 15 con 2 minutos. Estamos en este bloque de esta segunda edición con la diputada de Evolución, Dolores Martínez. ¿Cómo le va, diputada? ¿Qué dice? Puede tomar agua tranquilo, no hay ningún problema. Muy buenas tardes. Muy bien, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, a ver, Dolores tiene una particularidad, conoce mucho el detalle de cómo funciona la Cámara. ¿Qué está suponiendo para esta cuestión que nos toca ahora? Ellos dicen, yo no creo, ellos dicen que el tema del 22 de octubre, que puede copar un poquito. No, la verdad que estamos muy condicionados por la PASO, por el 22, un eventual balotaje. Pregunto, ¿qué crees que se puede estar discutiendo en este Congreso? Alquileres otra vez, si viene del Senado, universidades, ¿qué crees? A ver. Bueno, mira, creo que después de lo que fue el 13 de agosto, si uno mira simplemente lo que pasó la semana pasada, lo que puede llegar a pasar esta semana, y si vamos a un llamado de sesión especial por parte del oficialismo la semana próxima, uno ya podría estar básicamente mirando algunas cuestiones. Acá vemos a un oficialismo que se está reagrupando, al menos fuertemente en el ámbito de las comisiones, que es donde tiene mayoría. Oficialismo reagrupando. Sí. Yo creo que el oficialismo se está reagrupando con su número ajustado en cada una de las comisiones, pero que tiene todavía ese mínimo margen para poder avanzar con los dictámenes. Aprovechemos con lo que tenemos. Exactamente. Está bien. Y recalco el tema de las comisiones, porque es ahí donde el oficialismo tiene el margen de en aproximadamente entre 7 y 10 comisiones, que son las comisiones que nosotros le llamamos comisiones de gobernabilidad. Y porque como sos mayoría, tenés la presidencia, ¿no? Y tenés la presidencia y tenés ese margen de un diputado más por comisión. Claro. Y entonces uno nota, ustedes fíjense que la semana pasada se sacó dictamen rápidamente en el mismo día sobre Aerolíneas Argentinas, se sacó dictamen no rápidamente porque era un tema que de alguna u otra manera, si se le puede llamar debate al tema de licencias, se vino debatiendo en las comisiones de mujeres y diversidad y de legislación laboral, no así en presupuesto. Perdóname, un breve paréntesis, porque estuvo hablando Luciana Pecker del tema. Sí. Y te consulto, ¿vos lo ves a ese tema llegando al recinto? Mirá, espero que no, no es si lo veo o no, espero que no. Tiene dictamen de comisión, con lo cual puede llegar.
Yo espero que no, porque ¿Por qué? lo que se le pidió al oficialismo en este caso es que esperemos un contexto de mejor oportunidad para tratar un tema que a muchas bancadas de manera transversal le importa y mucho, pero creemos que hacía falta discutir más la cuestión presupuestaria y en ese sentido la cuestión de la oportunidad sobre qué tipo de licencias, cuántas licencias y cómo estamos creando más licencias especiales en un marco de un contexto laboral que es complejo. Todo el mundo sabe cuál es el contexto laboral en la Argentina, los altos niveles de informalidad y que entonces nosotros necesitamos, digamos, ir, si se quiere, de manera más bien incremental o de manera progresiva y entender un poquito más finito sobre qué implican, cuál es el costo y a quién afecta el tema de la creación de licencias, pero quería, si quieren, terminar este concepto de cómo vemos o por lo menos cómo estoy mirando al oficialismo o qué es lo que va a suceder en el Congreso. Entonces uno mira eso y ve Aerolíneas Argentinas, el tema de licencias, el tema del blanqueo que, digamos, por una cuestión de, si se quiere, lo poco que queda de decoro en la política argentina, se hizo una marcha atrás la semana pasada y no se emitió dictamen en el mismo día en que se trató el proyecto del Poder Ejecutivo, pero si no, básicamente estaríamos con 3 proyectos del oficialismo con dictamen de comisión listos para ir al recinto. Entonces uno ve una lectura, es que el oficialismo efectivamente quiere avanzar con su propia agenda, sin necesidad de consensuar o buscar esos puntos más bien transversales que necesitan este tipo de políticas públicas. Si tuviese 129 sería una cuestión. Va al Congreso. ¿Pero tiene 129? No lo tiene. Por eso digo que efectivamente se ve esa intención. Veremos con quiénes logra el oficialismo llevar esta agenda, que sí le alcanzan las comisiones, llevarla al recinto. Porque es ahí donde no lo tiene y se vio básicamente en la sesión por alquileres, que en realidad sí la oposición se reagrupó. Yo recuerdo lo que fue la sesión por boleta única de papel. Se llegó a ese número de la boleta única de papel y se reagrupó la oposición para poder sacarlo de alquiler. Bueno, dicen que va a llegar con evolución, ¿no? Hay una discusión respecto a la posibilidad de ir al recinto con un quórum garantizado con universidades. Por el tema de universidades. ¿Existen esas conversaciones? ¿Lo ves como una posibilidad? Mira, lo que existe son los datos y lo que ya pasó. Lo que existe es eso. O sea, uno no inventa nada, uno no inventa posiciones. ¿Qué significa eso? Que ya pasó, que quisieron hacer eso y no contaron con nosotros. Ahora, hoy, por ejemplo, está en Brasil Natalia de la Sota y Alejandro Rodríguez junto al ministro Sergio Massa. Ahí, y la última sesión, hubo un enojo por parte de estos diputados, del sector de estos diputados, porque lo que se había llegado a acordar en función del proyecto de ley de alquileres, que era tomar la posibilidad de los 6 meses, lo que propuso Graciela Camaño, los 6 meses y los 3 índices para hacer el aumento, no fue respetado por Juntos por el Cambio de alguna manera. ¿Crees que puede haber en ese sentido, una posibilidad me mirás con cara rara, ahora me explicás por qué, pero ¿crees que puede haber alguna posibilidad de que ese sector le ofrezca quórum para llegar adelante una sesión? No, lo que quiero primero es dejar muy en claro la situación de Evolución, ¿no? Nosotros en Evolución Radical somos un bloque con extracción universitaria que creemos firmemente en el rol que tienen las universidades públicas y en las funciones de la universidad pública. Tenemos 2 máximos referentes de ese sector, como son Emiliano Jacobiti y Dania Tabela. Claro. Y además impulsamos nosotros la creación de universidades. Uno es el caso de la Universidad de Río Tercero, otro es el caso de la Universidad de Saladillo. Y nosotros vamos a querer además seguir dando esa discusión. Tenemos, muy firme nuestra postura respecto a cuál es el rol de las universidades y por qué queremos más y mejores universidades. Ahora, que eso sea tomado por el oficialismo como una especie de ancla para llevarnos a una sesión de temas en los cuales nosotros no estamos de acuerdo, como pueden ser varios de los que recién mencioné, Aerolíneas Argentinas, licencia, o un nuevo blanqueo de capitales. Bueno, nosotros no van a contar con eso y te decía que lo mejor es ir a los antecedentes y ver cómo se comportó Evolución en diciembre del año pasado cuando quisieron hacer lo mismo, Sí, yo creo, hablando de eso, de que pasó en noviembre, yo siempre decía, yo veía mucho optimismo en el oficialismo,
A ver, Evolución no va a romper Juntos por el Cambio por un tratamiento de un proyecto. Digo, pueden tener diferencias, se plantean en otro ámbito, nosotros vamos pero no a le van a dar el número al oficialismo, me parecía. Eso, nosotros vamos a querer siempre que se traten los proyectos sobre creación de universidades, pero, por supuesto en debates completamente transparentes. Ahora, que utilicen un tema para llevar otro, nosotros no vamos a estar de acuerdo con eso. Ese justamente es el debate político, digamos, el hecho de que a algún sector le interese un tratamiento de una ley y a otro para llegar a un acuerdo y que en definitiva se defina en el recinto si tiene los votos o no. No, a ver, entiendo a dónde va tu observación, sí, es parte. Algunos le pueden llamar negociación como una mala palabra, a mí me gusta llamarla como negociación, como sí, obviamente cuando uno arma temarios de una sesión, pone temas, ¿no?, que le puedan interesar a los distintos bloques para poder conformar justamente el quórum y hacer que una sesión funcione. Ahora, cuando esos temas están muy distanciados de tu agenda, como por ejemplo pueden ser el tema de Aerolíneas Argentinas o licencia, cuando nosotros ya hemos dejado muy en claro que nosotros no queremos tratar el tema de licencias ahora, o incluso lo que vamos a hacer mañana en el caso del blanqueo que envió el Poder Ejecutivo, cuando además nos quisieron atropellar la semana pasada, esa es la cuestión. Si esa agenda está muy distanciada, ¿no?, de los objetivos que vos tenés, de la mirada que vos tenés, ahí no hay posibilidades de una buena negociación. Hay posibilidades cuando vos tenés otros proyectos donde vos necesariamente, podés tener una mirada donde darlo el debate lo das en el recinto y efectivamente ahí mandan los votos y ganan unos, pierden otros. Pero cuando los temas son tan distanciados de los objetivos o de la mirada que vos tenés del país que vos querés, me parece que ahí se rompe, ¿no? Esa lógica no funciona. En el caso del blanqueo, porque inicialmente el PRO acompañaba, ¿no?, a la iniciativa. Mañana, todos Juntos por el Cambio, ¿no va a acompañar el dictamen del oficialismo o va a haber divisiones ahí? No creo que haya divisiones. Nosotros también venimos trabajando ya hace un tiempo en Juntos por el Cambio sobre la línea de más, si se quiere, filosófica que puede tener hoy lo que significa un blanqueo en nuestro país, básicamente perdonar al que no cumple con las reglas del juego. Entonces nosotros decimos que eso de raíz no está bueno que esté sucediendo ahora, menos si aparte no se premia a quien sí cumple, que eso es lo que se hizo durante el gobierno de Macri, de Cambiemos, porque hay que decir que los blanqueos existen hace muchos años y han pasado por distintos gobiernos, menos por aquellos gobiernos que no tenían necesidad de dólares, como fue el gobierno de Néstor Kirchner, por ejemplo, pero sí el resto de los gobiernos han administrado, así que han impulsado blanqueos, así que no lo veo como una cuestión de una política simplemente errática, sino una política que no premia a quien sí cumple. Y me parece que en esta oportunidad más se suma que estamos justamente en medio de un proceso electoral y no quisiéramos nosotros comprometer, ¿no?, a un nuevo gobierno, ¿no? Entonces me parece que lo mejor es rechazar esta propuesta del oficialismo. Si nosotros tenemos que ir al recinto porque el oficialismo consigue el quórum, pues allí daremos nuestra discusión, digamos, ante la sociedad sobre cuáles son los fundamentos, que hay variados, hay económicos principalmente, filosóficos, como recién les decía, de terminemos con el tema de los blanqueos en la Argentina y hagamos en todo caso un proceso de normalización para quienes efectivamente cumplen con el pago de sus impuestos, que la economía por fin en la Argentina se vaya reacomodando. Ojalá se dé esa senda y no necesitemos más blanqueos en la Argentina. Así que creo que eso nosotros ya lo hemos conversado en Juntos por el Cambio y es la posición mayoritaria de los bloques que lo integran. Entiendo yo que eso es lo que va a suceder mañana en la comisión conjunta. Y con respecto al dictamen sobre las universidades caídas, ¿ustedes van a acompañar? No, como te dije, nosotros Evolución tenemos esa postura. Además, fíjense que, en la Cámara de Diputados hay una veintena de nuevos proyectos que hablan sobre la creación de diversas universidades. Eso no se está discutiendo. Lo que se está discutiendo mañana es nada más ni nada menos que volver a darle estado parlamentario a 3 proyectos que proponen crear universidades que se cayeron este año y que necesitan volver a levantarse, ¿no? Hablando más sencillamente en criollo, volver a tener
Estado para que lo pueda tratar el recinto y, bueno, si esta es la oportunidad para que se haga, hay un proyecto que es de evolución y lo vamos a acompañar, veremos qué pasa con los otros dos. Y ahora sí, lo del tema de las licencias, que vos decís que no es el momento. Hay un tema ahí, ¿no?, de que muchas veces la discusión se ha ido pateando a lo largo del tiempo. Vos sabés perfectamente que no es la primera vez que la discusión en torno a la ampliación de las licencias de paternidad o coparentales o de personas no gestantes se ha discutido en el Congreso de la Nación y pareciera que sistemáticamente no era el momento. Frente a la perspectiva de un Congreso a partir del 11 de diciembre con un bloque libertario de una cuarentena de diputados y diputadas, sabiendo la postura que tienen respecto a este tema, ¿te parece que en el futuro se va a poder discutir este tema si no es ahora? Mira, sabiendo sí, que la postura que totalmente. Vos tenés y lo que tiene el resto, varios diputados juntos por el cambio. Creo que justamente ese es nuestro máximo desafío, ¿no? Porque uno no piensa lo que piensa en función de los momentos políticos. Uno piensa, por ejemplo, en el caso nuestro, mío particularmente, pero también de mi espacio político, es lo que nosotros pensamos respecto a puntualmente las políticas del cuidado. Y nosotros creemos que la Argentina tiene que tender hacia un régimen donde abarque cada vez más las políticas del cuidado, porque digamos, es donde se va a hacer la diferencia, hasta te diría puntualmente, en la capacidad de producir que tiene la Argentina. Cuantas más mujeres puedan ingresar al mercado laboral, Argentina, sin ningún lugar a duda, va a mejorar su performance en producción, ¿sí? Con lo cual, o sea, estoy completamente convencida de que ese es el camino. Cuando yo te hablo de oportunidad, quizás te hablo de esta oportunidad muy finita, muy para mirarla con un bisturí, de que para que este tipo de políticas funcionen, nosotros necesitamos tener amplios consensos. Así pasó con la mayoría de las leyes que justamente buscan que las mujeres tengan las mismas oportunidades en el mercado laboral, las mismas oportunidades en la educación, en la ciencia, etcétera. Siempre necesitamos que haya acuerdos transversales. Y cuando yo miro hoy esa foto, no veo esos acuerdos transversales. Por eso digo que nosotros, en términos de oportunidad, no lo digo simplemente porque no ahora y sí mañana. En términos de oportunidad, que nosotros necesitamos digamos, reafirmar y trabajar aún más en esa coalición política transversal que lleva a que este tipo de leyes tengan un efectivo. ¿Y por qué no se dio ese acuerdo? Porque, a ver, fue largamente discutido en reuniones, creo que eran informativas, pero no eran reuniones de comisión, hace ya varios meses, con diferentes actores de la sociedad civil. Porque hay falta de escucha, básicamente, ¿sí? Hay una falta de escucha importante. ¿Mutua o de algún sector más que otro? No, muchas veces es mutua. O sea, yo también sí. me hago cargo, pero no digo que siempre la culpa sea del otro. Pero nosotros hemos tenido capacidad, hablo del colectivo incluso de las mujeres en política, con los distintos bloques, y hemos tenido capacidad para reunirnos en distintas mesas de trabajo y poder hacer avances significativos. Y eso no se está dando justamente porque la división política nos atraviesa hoy también a ese colectivo de mujeres. Ahora, y nosotros no lo hemos podido superar. Y esa falta de escucha es, no, así no lo hagamos, porque va a ser perjudicial, porque nosotros, yo creo que de esa manera, nosotros le jugamos a favor a los sectores que efectivamente nunca quieren que estos temas se traten. ¿De qué manera le jugás a favor de esos sectores? Le jugás a favor porque nosotros quedamos divididos y nosotros no tendríamos que estar divididos. ¿Cuál es la objeción en esto en particular, digamos, a los puntos de la ley que... Mirá, el tema de los costos, dijiste, ¿no? ¿O no? Mira, en primer lugar, está claro, nosotros, por lo que estuvimos viendo del informe que hay en la Oficina de Presupuesto, es un informe que, por supuesto, siempre con la seriedad que trabaja la Oficina de Presupuesto, pero que atiende a una parte de las licencias y no a todas las licencias que pretende el dictamen del oficialismo incluir. Entonces nosotros planteábamos por qué en lugar de eso no vamos con, vuelvo a decir, de menor a mayor. ¿En qué sí estamos de acuerdo? Bueno, sí estamos de acuerdo en que tenemos que incorporar la licencia por paternidad, por ejemplo, y que lo podemos hacer de manera incremental. Bueno, sí estamos de acuerdo que en la Argentina el tema de las licencias con hijos ¿Para trabajos informales decís? Exactamente.
con tema de adopción, por ejemplo, es algo que atrasa completamente en la Argentina y que la verdad que nosotros tenemos que poner en igualdad. ¿Hoy qué tenés por adopción? No tenés prácticamente nada. No existe Una directamente, entonces no la tenés. Y después podíamos, si se quería, si realmente había voluntad en esto, de trabajar en algún paquete, ¿no?, del resto de las licencias, sea por violencia de género, trabajar en algún paquete que sea razonable, porque cuando queremos meter absolutamente todo es cuando viene el problema. Entonces yo creo que si hubiésemos trabajado con un bisturí, hubiésemos logrado que, en principio, en algún momento pensé que la diputada Siley iba a querer ir por ese camino, pero lo que primó es, no, yo voy por acá porque esto es lo que creo y es a todo o nada. Claro. Y ese es el punto. Entonces, cuando yo te hablo de oportunidad, entiendo a dónde me apuntás y lo que te digo es que trato de llevar ese término, ese concepto, a una cuestión de oportunidad que tiene que ver con la agenda de género. Ahora, ¿sí? Perdóname, una cuestión que yo nunca terminé de entender. No de usted. Y una cosa más sí, que vos me decías. Y sí, obviamente que tenemos que estar muy alertas con lo que se viene, porque independientemente de quién sea el presidente en la Argentina, va a haber una composición muy particular y novedoso en la Cámara de Diputados, donde ningún bloque va a tener la mayoría, y donde, salvo que gobierne Juntos por el Cambio, cualquiera de los otros dos partidos o coaliciones políticas no va a tener mayorías propias. Con lo cual, es importantísimo eso, pero es teléfono para todas, ¿no? De que nos pongamos de acuerdo en esta agenda. Pregunto, digo, en el tema de la licencia, por ejemplo, ustedes dicen, acá lo que nosotros veíamos es que la verdad el cálculo de la Oficina de Presupuesto sobre el tema de la licencia era un tema central. Digo, si se hubiese hablado con ustedes, ¿se hubiese podido trabajar para un proyecto más posible y menos contundente? A lo mejor tenían los números de ustedes, el apoyo de ustedes. Digo, ¿era una posibilidad eso o no? Yo lo que quiero marcar ahí es que cuando las agendas, estas que son tan importantes y transversales, caen en la grieta de la política, es difícil, ¿entendés? Porque vos vas a decir, entonces si era así... ¿Pero cayó la grieta este tema, te parece? Sí, me parece que... Por eso te hablaba del momento. Si es un momento plenamente electoral, cada uno se preserva en su ámbito político. A eso es lo que tiende la política. La política tiende claramente a preservarse en su ámbito porque nadie quiere salir de esos márgenes. ¿Cuánto tiempo efectivo le queda a un Congreso de la Nación con un Parlamento tan fragmentado para tratar temas que sean de la agenda propia de cada uno de las mayorías? Yo no creo que sea cuestión de tiempo. Yo creo que es cuestión, como le comentaba recién, que es cuestión de que nosotros retomemos la experiencia que nos llevó a poder promover agendas que siempre fueron difíciles, como por ejemplo la agenda de la legalización del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo, y que como un montón de otros temas, ¿sí? Otro contexto, ¿no? Siempre, por eso yo ahí coincido con vos. Siempre es otro contexto, nunca hay oportunidades. Eso siempre pasa en las agendas que son transversales, sobre todo las que tienen que ver con la agenda de género. Y no lo digo solamente con la agenda de género. Hay una agenda que está muy atrasada en la Argentina, que es la agenda de ambiente y la agenda laboral, que nadie la quiere debatir en la Argentina, y que yo creo que hace falta eso. Entonces, quizás, no lo sé, pero quizás esa mayor fragmentación nos obligue a salir de esos sectores más bien conservadores que a veces nos metemos los partidos políticos, ¿sí?, para preservarnos e ir a buscar esos puntos de contacto. Ahora, ahí sabés que veo difícil, ¿no? Yo no sé si ese acuerdo no se da porque no es flexible el oficialismo en el tema de las licencias, o porque si ustedes, que son el ala progresista de Juntos por el Cambio, para no romper, se abroquelan con los sectores más conservadores. No, mirá. ¿Se entiende dónde pregunto? No sé qué es. La verdad que no sé qué es. Puede que haya a lo mejor las dos cosas, de todo un poco. De todas maneras, quiero decirte que hay bastante, en Juntos por el Cambio por lo menos hemos logrado niveles altos de debate. De debate y de tolerancia por las ideas, porque vos fijate en licencias, nosotros nos dijimos que no. Dijimos, mira, nos parece que es de otra forma, y hemos presentado un dictamen de minoría con otra propuesta, es decir, nosotros podríamos ir al recinto a tratar de que se trate nuestra propuesta. Pero verdaderamente
creemos que hace falta trabajar más este tema para que no caiga en esa bolsa, ¿no? Una pregunta, vos hablabas, creo que hablaste vos también de un congreso atomizado, sí. Y el que viene va a ser peor. ¿Sabés que a mí que me ha incomodado este tiempo? Digo, que no haya un mínimo de acuerdo, ni siquiera te pido ley de ambiente para temas de ambiente sí. o temas laborales. El defensor del pueblo. Sí. Digo, la verdad, esa falta de coincidencia, digo, esas faltas de acuerdo, después devienen en resultados electorales que estamos conociendo. Sí, y te digo me parece, que ¿no? si a mí me apuras un poquito, es mi máxima preocupación. Ah, claro, para lo que viene en el Congreso. A mí no me asusta la fragmentación. No, sino, claro, a mí tampoco. Sino pero que el Congreso viene de una década, te diría, de mal desempeño y mal funcionamiento. Ahora, y entonces, cuando los congresos se fragmentan, sí, claro. eso se tensiona aún no más. habernos puesto de acuerdo. Si vos analizás claro. la política latinoamericana, los estados democráticos más débiles son aquellos en los cuales el Congreso está más fragmentado, ¿no? Sí. Lamentablemente pasa en Chile, pasó en Perú, pasa en Ecuador. En Brasil, bueno, de alguna manera no tanto porque tiene dos mayorías bien apartadas, pero lo que decía María, digamos, de alguna manera aprovechar este momento que justamente no está tan fragmentado el Congreso para sacar leyes como esta de las licencias, que podrían ser... no solo, ¿sabes cuál es el problema ahí? Sí. Es, primero, que pasa esto en la Cámara de Diputados, esta falta todavía de consensos mínimos transversales que no está. Y lo segundo es que nosotros ya vivimos un Congreso bloqueado, porque en realidad el Senado no funciona. Con lo cual, además vos tenés enormes esfuerzos en la Cámara de Diputados para que después mueran en la Cámara de Senadores. Entonces, ojo porque eso está pasando. Lo que nosotros sí o sí necesitamos recomponer en el Congreso argentino son los códigos de convivencia dentro del Congreso. Entonces, más fragmentación o menos fragmentación, nosotros necesitamos un Congreso que funcione con reglas claras y que se respeten esas reglas. Porque hoy son unos, mañana son otros, pero te vuelvo a decir, lo que pasó el miércoles pasado, de que efectivamente ibas a una reunión informativa por blanqueo, pero te salen con el dictamen, entonces esas cosas van resquebrajando la confianza, ¿no? Y un esquema de reglas claras del juego. Yo creo que si el Congreso logra recuperar eso, bueno, la fragmentación es un problema, pero tenemos un carril por donde llevarla. La diputada Dolores Martínez, diputada, muchas gracias. Buenas tardes y hasta cualquier momento. Bueno, Chau, muchas chau. gracias. Bueno, en un ratito estamos con más de Fabián Waldman, pero estamos acá con María. Bueno, sí, la verdad que hay un montón de títulos que dejó la charla con Dolores. A mí que no haya acuerdo en cuestiones que son poco espinosas, Caferata, ¿viste? Digo, defensor del pueblo hace 15 años, María, ni habló de la procuración. Digo, después no te pido que nos pongamos de acuerdo con el presupuesto, pero ahí me parece que ese es el tema que a mí también me asusta la fragmentación. Si no se ponen de acuerdo de a dos, ¿cómo hacemos con 3, 4 y 5 bloques, no? 4 o 5 bloques con las grandes coaliciones todavía reducidas muchísimo más. Recordemos que si se traducen los resultados de las PASO en las generales, va a haber un Juntos por el Cambio con una pequeña primera minoría, frente de todos con 90 y pico de diputados, y un bloque libertario que no existía hasta ahora, con más de 40 sabemos diputados. cómo se va a manejar. Y ahí Dolores lo explicaba bien. Hay una preocupación muy fuerte por ver cómo se maneja y cómo funciona un Congreso en esos términos. Porque hay esta discusión, y que también te lo dicen el oficialismo, pero cuando vos hablas con alguna figura de Juntos por el Cambio, si no es ahora, en los próximos 2 años, por cómo están dando las lógicas hasta ahora, no va a ser mejor la situación. A ver, ahí dependerá de quién asuma como presidente o presidenta de la nación, ¿no? Sí. A ver, Patricia Bullrich aspira a esa mayoría con un cierto sector libertario para avanzar en estas iniciativas. Pero si es Javier Milei o si es Sergio Massa, va a ser mucho más difícil. Coincido. Y lo otro, me parece que está claro, enseguida estamos con Waldman hablando de GNL, me parece que puede haber debates en Juntos por el Cambio, y ya hay, de hecho, a cómo se vinculan con Macri, cómo se vinculan con Milei. Yo me quedé con las ganas de preguntarle eso. Sí, pero me parece, ¿sabes qué? Que acá no van a romper por esos factores. Digo, primero me parece que van a esperar primero el resultado, cómo le va a Bullrich, después van a esperar el 22 si hay... Una cosa es que entran al balotaje, otra que no entran al balotaje, el rol de Macri. Digo, no va a haber ningún gesto rupturista, me parece, de evolución hasta que todo eso esté muy claro. De evolución y el resto del radicalismo. También, exactamente. ¿Qué va a ser el radicalismo? Sí, además recordar que en la ciudad de Buenos Aires, bueno,
apostaban a una Por supuesto, cuestión, ya está. a una Sí, proyección claro. política que finalmente de la mano de Larreta... No, claro, no. Es más, digo, ya hubo renuncias en el equipo de Larreta, eligió una dirigente del PRO, básicamente, no hubo espacio para evolución, pero creo que no va a haber fragmentación, no va a haber ruptura acá, me parece, en el Congreso, hasta que no se definan otras cosas, me parece. No en el 2023, decís vos. O decís Y me parece que no, la verdad. o lo decís no tampoco en el 2024. No, 2023. No, ahora digo pensando en las universidades. No va a precipitar ninguna ruptura, evolución, porque estén las cosas muy mal entre Lustó y Macri, a eso me refiero. Que pueden estar muy enojados, pero no creo que hagan alguna por las de ellos en diputados. Me parece que tienen que pasar otras cosas antes. Me parece, ¿eh? Bueno, veremos lo que sucede. En principio... Es una herramienta de negociación también, ¿no? Al interior de cada una de las coaliciones. Escúchame. Puede ser. Vos decís a lo mejor, bueno, ahí estamos. Es cierto. Veremos lo que sucede. Veremos. En particular, bueno, con esta sesión, que bueno... Está bien, tenés razón. Puede ser, sí. Que por otro lado, plantea, así como lo decimos, para la semana recién, lo acaba de confirmar nuevamente la diputada con respecto a la sesión de este mes. Veremos si efectivamente es el día 13. Entiendo que la semana próxima no, por las elecciones, que no sé si son en Chaco el otro fin de semana. Sí. Hay Chaco y Santa Fe. Chaco, el primero de Chaco y Santa Fe, pero justamente uno de los temas, había 3 sesiones planteadas, 3 temas planteados en la supuesta sesión. Uno tenía que ver con las licencias parentales, el segundo tenía que ver con las universidades y el tercero es que el oficialismo quiere sacar el dictamen del proyecto de promoción de gas natural licuado. Pato, esto es la otra cuestión que le interesa en particular. Lo escuché a Carlos Heller este fin de semana dando una explicación muy sólida de por qué es indispensable el tema del GNL y explicando el convenio que tenemos con empresas malayas, que son empresas del Estado. Petronas, efectivamente. Exactamente, pero la verdad, muy bien explicado por Heller. Viste, uno se cambia de tema los fines de semana, pero dale. No, y a propósito de esto vamos a retomar entonces el proyecto de GNL que fue planteado por el ministro Massa. Había sido enviado hace tiempo aquí a la Cámara de Diputados, no recuerdo la fecha, pero Agustín Rossi ya era jefe de gabinete recién asumido, así que estamos hablando del mes de mayo aproximadamente, estamos hablando inclusive un poquito antes de esta propuesta que tiene, por supuesto, el eje central en el gas natural licuado, en la explotación de las energías renovables, además limpias y de transición, que el gobierno plantea como una de las principales recursos para generar la falta de divisas que, por ejemplo, produjo la caída de casi 20.000 millones de dólares, prácticamente el 20% de la exportación, que lo dijo varias veces durante el fin de semana Sergio Massa, lo que significaría, por ejemplo, en los Estados Unidos, 900.000 millones de dólares menos, o en Brasil 90.000 millones menos de dólares de recaudación. Y a partir de esto, la posibilidad de generar divisas y proveer al Banco Central de una fuerza de estructura y un fuerte respaldo justamente para tratar de paliar la política monetaria y de alguna manera sostener, por un lado, por ejemplo, los precios, los salarios, el embate que se da desde algunos sectores. Pero vamos a hablar entonces en particular de qué es el gas natural licuado, porque todo el tiempo decimos, bueno, sí, el gas natural licuado, pero ¿qué viene? ¿Líquido? ¿Viene en grajeas? ¿Viene en polvo? Bueno, es una mezcla de hidrocarburos, principalmente metano en estado líquido, que en condiciones normales de presión y a una temperatura de menos de 161 grados centígrados. Este gas natural que está siendo transportado a través de todo el país en estos momentos por el gasoducto Néstor Kirchner, ¿no? Y que de alguna manera también con el nuevo implementación de el gasoducto reversal del norte estuvo este fin de semana, el viernes pasado, Sergio Massa, más particularmente en la provincia de Córdoba, dando el puntapié inicial a esta posibilidad de que hacia el norte también tengan gas definitivamente y además la posibilidad de exportarlo hacia Bolivia. Vamos con la placa siguiente, que es la licuefacción. Es el proceso que permite que el gas natural cambie de estado gaseoso a líquido
por la acción de la disminución de su temperatura. ¿Y qué es la regasificación? Es el proceso de transformación del GNL en estado líquido al estado gaseoso. Es una consecuencia positiva del crecimiento sostenido de la producción de gas natural en nuestro país y la ampliación del horizonte de recursos gasíferos. Aquí entonces la posibilidad de que de gas de vaca muerta se pueda generar este nuevo gasoducto hacia Bahía Blanca, el lugar donde se instalarán estas plantas de licuefacción. Y ahí después se exporta en barco. Y ahí se exporta en barco a partir de la instalación de estas plantas y este acuerdo a nivel internacional de YPF con la empresa nacional de combustibles Malaya. Perdóname, lo que hacen los malayos es la planta de licuefacción. La planta de licuefacción, exactamente. Y te digo una cosa, mira, estuve hablando el sábado con alguien que muy vinculado a Estados Unidos y que no le gustaba el tema BRICS, pero al margen. Sí. Pero, sin embargo, él me reconoció como un elemento muy positivo la posible planta de licuefacción, porque dice, mientras siga durando la guerra, que no sabemos cuándo termina, la demanda de Europa va a ser enorme de gas licuado. Eso es, como siempre dicen, ¿no? ¿Te acordás de ese cuento que dice mala suerte y buena suerte? No, claro, sí. O sea, mala suerte para los europeos que tienen una guerra, buena suerte para los argentinos si la podemos aprovechar en función de las exportaciones. Sí. Bueno, entonces tenemos los altos rendimientos provenientes de vaca muerta. Recursos estimados, lee el número. 800 trillones de pies cúbicos de gas con estimaciones de abastecimiento para más de 300 años en el país. A mí con que me den 30 años nada más. Sí. 300 años, ¿cuántas generaciones estamos hablando? 4 por 30. Y ahora todos viven 100 años, así que son 3, mira. Son 3 generaciones ahora. No, 3, no. De cada 25, no me metas. Dale. Aunque un poquito más ahora. Sí. Las chicas tienen los pibes más grandes ahora. Exactamente. Mirá la María, si no. Los chicos, dale. A ver, demanda doméstica. Exactamente. No solo satisfacerá la demanda doméstica, sino que también generará saldos para ser exportados y la necesidad de ampliar la infraestructura de transporte. Incrementará la producción de GNL a gran escala, incorporará nuevas tecnologías que contribuyan al mejoramiento de la producción. Hoy ya, a partir de la incorporación de la venta, hablamos de energía en general, por ejemplo, de petróleo, a Chile estamos recuperando ya parte de las necesidades de dinero y de divisas. Lo propio va a ser a lo largo de todo el año. El año pasado gastamos 5.000 millones de dólares de más en justamente por el tema de energético. Eso va a estar ahorrado a partir ya del año próximo. Significa una incorporación de tecnología, la posibilidad de dar una discusión a otro nivel en jugadores energéticos. Tenemos el GNL, tenemos el litio, el famoso triángulo con Bolivia y con Chile, y uno que está es menor con respecto a la posibilidad de la energía, que es el cobre. Hay escuchaste a Sergio Massa diciendo la reserva de Taca Taca, no sé si lo escuchaste hablar, bueno, es muy singular. Yo ahí te digo, en el tema litio y en el tema cobre, no sé si lo he hablado con vos, lo he hablado seguro. Sí. Ahí yo no tengo claro cómo el oficialismo, imagínate que a este oficialismo le toca seguir, ¿no? Sí. Yo no sé cuál le va a ser la política para con las comunidades aborígenes. No sé cómo se maneja. Bueno, venimos hablando, habrá que ver. Hemos hablado, ¿eh? Sí, no sé, la verdad, digo, porque vos estás pensando en la reserva de litio, pero tenés que trabajar ahí, tenés que explotarla, tenés el antecedente de Jujuy, los gobernadores jugando de una manera, cuando se trató metales de otra. No sé cómo se resuelve eso. Es un tema complicado, a diferencia de Bolivia y Chile, donde los recursos son nacionales. En nuestro país son de las provincias. Tenés razón, además, sí. La discusión está en otro camino. ¿Cómo lo resuelven? Bolivia y Chile, ¿cómo resuelven el tema comunidades originarias? ¿Tienes algún dato ahí, Waldman, de cómo hacen? No lo tengo. Sé que está en disposición y todos los ingresos directamente, todos los ingresos lo manejan directamente. Sí, es nacional y no provincial acá los recursos. Exactamente. Claro. Está bien. Bueno, a ver. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Inversión, al menos por empresa, de 1.000 millones de dólares, capacidad mínima de producción instalada de 1 millón de toneladas de GNL por año. El compromiso de inversión mínima en un máximo de 6 años. Las inversiones deberán realizarse. Hasta el 10º año tendrá la utilización
de los proveedores, un 15% de producción nacional, entre el 1º y el 20º será un 30% de los proveedores, y entre el 20º y el 30º año deberá ser un 50%. Todo esto para darle valor agregado, generar mano de obra y más recursos para la Argentina. Inversiones también que tendrán beneficios impositivos asociados al impuesto a las ganancias con una alícuota máxima de 30% y a acreditaciones o devoluciones del IVA. La verdad que las expectativas están creadas, las posibilidades están a la orden del día, pero la discusión central, Pato, Mary, Bastardada, es quién se queda con la parte del león, si efectivamente esto va a ser un derrame como existió en la década del 90, en la cual hubo un crecimiento del país, pero eso no se vio en el bolsillo de los trabajadores, o si efectivamente se podrá ver en beneficios para el resto de los argentinos. Vos sabés que de esto, lo que decía Heller, que me parece que aportaba un dato interesante, dice, mira, acá hay una cuestión que es interesante, importante, que es que las empresas malas son empresas estatales, que tienen que negociar con YPF. Y eso, dice, es una ventaja, porque si vos tenés que hacer convivir una empresa estatal con empresas privadas, son dos lenguajes. Acá, dice, es empresa estatal argentina, empresa estatal malaya. Hay un montón de cuestiones que se resuelven con entendimiento mutuo. No sé si puede ser un punto de partida. Sí, recordemos, por otro lado, que el Estado argentino tiene el 51% de YPF, ¿no? La totalidad, ¿no? Ahí también pero tiene la acción de oro, ahí también parece, tenés, ahí tenés también, digamos, un condicionamiento. Más allá de eso, efectivamente, según palabra del propio Galuccio, en los próximos 5 años Argentina puede tener los crecimientos o el desarrollo del petróleo, los mismos dividendos que entrega hoy la soja. Totalmente, exactamente, dijo eso. Él habla de crecimientos de petróleo y gas de 80.000 millones de dólares, dijo. Eso es prácticamente, un 80% de lo que efectivamente produce el país. Ahora, qué loco esto de que tenés todos estos elementos por un lado y después tenés la cotidianidad más trabajosa de lo que estaba explicando la diputada Martínez, por ejemplo, ¿no? Sí, además, digamos, discusiones que se dan que te llevan a decir que a nivel del Estado no va a haber discusiones con otros estados, con otras empresas, dependiendo de su ideología. Me parece que esta es la última, los otros beneficios fiscales, estabilidad fiscal por 30 años, como así también exportación en firme por el mismo plazo. Y Pablo González, cuando estuvo aquí en la Cámara de Diputados viendo su informe, titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, manifestó que en Saliqueló conocer que hay muchos sectores de la oposición que coinciden con el funcionamiento de YPF y otros que no. Esta es la expectativa que algunos sectores apoyen, pero entiende que apoyarán la ley de gas natural licuado porque es importante para la Argentina y espero que tengan la madurez política de hacerlo. Habrá que ver si efectivamente se aprueba el dictamen cuando se reúna la comisión y si llega al recinto para ser tratado en los próximos días. Pato. O sea que esto sería parte del paquete grueso con el tema de las licencias, universidades. Yo tengo esos 3 temas. Perdóname, ¿y blanqueo? A ver, universidades, licencias, y GNL. Esos son los 3 temas que yo tengo hasta ahora. ¿Y blanqueo? Y posibilidad de blanqueo, y está el proyecto de Ciencia 2020. De Ciencia 2030, sí, exactamente. Que eso ya está aprobado, tiene dictamen. Ahora, perdóname, en todo esto, supongo que la estrategia del gobierno es decir, bueno, si no puedo cerrar nada con Evolución, vamos a afiatar contactos, por ejemplo, con Natalia de la Sota, con los misioneros, con los rionegrinos y con la izquierda. Como fue hasta ahora, ¿no? Claro, digamos, los últimos 3 años de gobierno partió de esa base. Claro. Y hay que ver cómo ahí se juega con los enojos que puede haber generado con el Topo Rodríguez y con De la Sota, que esa modificación que hubo en el proyecto que finalmente se aprobó de alquileres. Con un tema que yo no lo creía, pero lo que dicen ustedes es razonable. Bueno, a lo mejor una manera de presionar en la interna de Juntos por el Cambio es se sientan 2 de los míos, me da. Yo creía que no, pero me parece como muy atinado lo que Y no deben estar contentos los de Evolución con cómo se dio el resultado de la fórmula en la ciudad de Buenos Aires. Los borraron absolutamente como si nunca hubiese existido esa alianza. Ni radical, digamos. Más allá de la Evolución, no existe ningún candidato radical. No, claro. Eso que de alguna manera trataba... Santoro, no se reconoce ya radical. Que nombró a una vicejefa de gobierno, como decía Luque, bueno... Rosen. Tampoco, Bárbara Rosen, que no es muy
reconocida, pero tiene un trabajo... Yo las reconozco porque hablo mucho con ese colectivo de arquitectas. Es un colectivo muy interesante. La verdad, integra ese colectivo de arquitectas. No, en serio. Integra un colectivo de arquitectas que trabajan muchísimo el tema de Costa Salguero, la verdad. Y la defensa del río. Impulsó la consulta popular. Es muy interesante, efectivamente. Bueno, a ver, María Caferata, ¿qué tenés, María? No, porque se sumó a último momento una nueva reunión de comisión para el jueves a las 10 de la mañana. Se reúne la comisión de discapacidad que preside Luis Di Giacomo para tratar varios temas. Uno de esos es la capacitación obligatoria en lengua de señas de Argentina en los 3 poderes del Estado, un sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad, ciertas modificaciones, un proyecto de creación del programa de reconocimiento a las empresas que incluyen prácticas de equidad laboral para personas con discapacidad, modificaciones a la ley de turismo accesible para personas con capacidades restringidas, un proyecto de creación de un sistema integral de prioridad y contención para personas con trastorno del espectro autista y síndromes relacionados para medios del transporte terrestre, ferroviario, aéreo y fluvial, y también un régimen de capacitación de personal para tratar con personas con trastorno del espectro autista el jueves a las 10 de la mañana. Bueno, se suman las varias reuniones que va a tener esta semana. Sí, lo había anticipado el viernes pasado y creo que había uno más. Bueno, si no lo tenés en el listado, creo que era el nuevo símbolo de discapacidad. No sé si está ahí, pero lo había anticipado el viernes desde Río Negro cuando tuvimos contacto con él. Por ahí será uno de los proyectos. Hay varios proyectos de declaración y resolución, pero sí la capacitación obligatoria de lengua de señas argentina. Bueno, eso sí. Mirá, eso es a ver, mañana martes 29 de agosto tenemos juicio político a las 13, a las 17, educación con presupuesto y hacienda por el tema de la creación de las universidades. A las 18, la Comisión de Presupuesto y Hacienda para el tema de exteriorización del ahorro argentino, que es blanqueo, ¿no? Esto es lo que tenemos en materia de reunión de comisiones, más lo que estabas contando vos, María, en torno a discapacidad para el jueves. Para el jueves, sí. Y todo como lo caracterizaba la propia Dolores Martínez en la entrevista que le hicimos, pero esto de un oficialismo preparándose para encarar una nueva sesión que esta vez sea convocada por ellos, ¿no? Y no por la oposición, con el ojo puesto a ver cómo se tejerán esas alianzas. En principio, sí parece ser que después de un poco el tortazo de las PASO y el resultado electoral se empieza a reacomodar las diferentes fuerzas en el Congreso de la Nación. Hay que ver cómo se logra... Decisivo, perdóname, en este lío, en esta paridad, decisivo el bloque de 4 de la izquierda, ¿no? Para las dos cosas. Para el quórum y para que te apoyen en alguna cuestión, ¿no? Sí, para el quórum, pero por eso en algún momento te han acompañado, ¿te acordás? No sé ahora. Sí, universidades estuvieron presentes hasta el final, es más... alquileres... No estaban porque era alquileres porque era un proyecto, Fueron los únicos de la oposición que no dieron quórum en alquileres. Sí, pero han estado presentes, han incluso sido claves para que el oficialismo consiguiera quórum en varias sesiones. Total, eso me refiero, claro. Igual en este caso va a ser difícil. Recordemos que hay proyectos como el caso del blanqueo de capitales, que la izquierda no está de acuerdo. Hay que ver, en el caso de licencias parentales sí lo han ido acompañando muy fuertemente con sus propios proyectos. Hay que ver ahí cómo es la negociación, si tal vez se sientan para el quórum, pero después votan en contra del proyecto de blanqueo, cuando son 4 diputados y diputadas que en un contexto es uno de los bloques más grandes que tiene la Cámara de Diputados, de los bloques del medio en ese sentido. Y hay que ver. Me dicen que está el diputado Carlos Selva, María, pero nada, te iba a dejar que cierre. Total, correspondía el último tema sobre lo que va a pasar para eventuales sesiones. Presentación y hablamos con el hombre de Mercedes. A ver. Ahí está el diputado, recordamos, el diputado Carlos Selva. Sí, estaba pensando, lo que pasa que ahí lo veía, no hay ningún problema. Y yo estaba pensando, si empezaba hubo un congreso del Frente Renovador esta semana, lo que va a pasar acá en el Congreso, pero vamos primero a esto. Diputado, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto comunicarme. Igualmente. Diputado, me dicen mis compañeros que tal vez esté la posibilidad de alguna sesión convocada por el oficialismo y recién decía una diputada de la oposición, dice, mirá cómo está trabajando, no estoy de acuerdo, decía ella,
pero mirá cómo está trabajando el oficialismo en temas sensibles y hablaba de universidades, blanqueo y hablaba de los otros dos que eran... Aerolíneas y también creo que era GNL. ¿Cómo ve eso? ¿Están hablando con la oposición? ¿Quieren juntar 129? ¿Tienen una agenda? ¿Qué dice Selva? Yo digo de que sí. Obviamente que vamos a intentar por todos los medios de que haya una sesión. Eso quedó planteado en la última, de que había temas en los cuales nosotros queremos seguir impulsando. En la reunión de bloque se habló del tema universidades como tema central. El tema de lo que vos decís, el tema de blanqueo de capitales, son temas que están dando vuelta. El tema de tratar de hacer claramente, poner en visibilidad el tema de aerolíneas, el tema de las acciones. Para eso se presentó un proyecto. Pero bueno, por sobre todas las cosas, el jueves a la mañana también tuvimos una reunión de una diputada, de un proyecto de la diputada Coti Alonso, sí, en defensa de la industria del calzado. Muy interesante el proyecto, con muy buena presencia del sector, realmente haciendo claro una visión del sector de los trabajadores. O sea, hay una agenda que nosotros no la podemos, por cuestiones electorales, tratar de que queden postergadas. Son temas que nos marcan a nosotros definiciones de gobierno. O sea, tenemos definiciones políticas sobre esos temas. Hablando de decisiones del gobierno, porque acá el candidato es el ministro de Economía, hubo anuncios de Sergio Massa, básicamente con aumentos para los trabajadores, aumentos para el personal doméstico, alguna mejora para monotributistas. Digo, ¿eso cómo cree que va a ser recibido? ¿Bien recibido? ¿Qué cree, diputado? Lo primero que hay que entender es que Sergio, la negociación con el Fondo Monetario Internacional costó mucho más de lo que se preveía, porque Sergio no aflojó, si pudiéramos decir, la posición de la Argentina ante los reclamos del Fondo Monetario Internacional, que era una devaluación del 100% y en el último mes del 60%. Se llegó a una del 20% y lo que está haciendo Sergio es tratar de mitigar lo que significa esa devaluación. Por eso es que esto no soluciona nada, pero trata de atemperar las consecuencias de esto. Para eso no solamente hay una serie de medidas dirigidas a los ingresos directamente, tanto de trabajadores registrados como monotributistas, como programas sociales, jubilados, pero además de todo hay una mirada mucho más abarcativa que ha hecho Sergio Massa este fin de semana, con el tema tarifas, con el tema de las prepagas, con el tema de los préstamos a los trabajadores, porque una de las cosas, Pato, es que realmente los trabajadores están sumamente endeudados con las tarjetas de crédito. Bueno, ha planteado un monto de crédito menos de la mitad de lo que están cobrando las tarjetas para tratar de alivianar esa espada de Damocles que tienen lamentablemente por la pérdida del poder adquisitivo del salario, pues esto también hay que decirlo, cosa que no nos escapa. Bueno, toda esa etapa son las medidas que con las consecuencias de esa decisión, son las que nosotros estamos diciendo claramente que hay un cambio en la matriz económica de la Argentina a partir de prácticamente del año que viene, a fines de este año y a partir del año que viene, que nos va a poner en una situación completamente distinta. Ahora, obviamente, tratamos de que el esfuerzo que le toca a la ciudadanía y el embate que hay de las grandes corporaciones económicas para generar que no se detenga el proceso inflacionario, bueno, es porque obviamente es el mejor negocio de la transferencia del salario de los trabajadores a los grandes grupos concentrados. Bueno, esa pelea es la que está dando el ministro todos los días. Carlos, ¿cómo estás? Acá María Caferata te saluda. Buenas tardes. María, te consulto por los proyectos que mencionaste, que hay una duda que tengo en torno a esta iniciativa de Máximo Kirchner de poner más trabas ante un hipotético interno de privatización de aerolíneas argentinas, ¿no? Esta exigencia de que se tengan que conseguir los 2/3 tanto en diputados como en el Senado. Es un proyecto que en el caso de un futuro gobierno, ¿no?, quiera efectivamente avanzar con una privatización que se podría volver a modificar con una simple mayoría, que fue uno de los comentarios que hizo incluso Juntos por el Cambio.
¿De qué manera podría efectivamente ser una traba ante una hipotética privatización, teniendo en cuenta eso, ¿no? Que podría perfectamente modificarse con una mayoría un proyecto que exigiría los 2/3? ¿Se entiende? Bueno, pero nosotros lo que queremos poner bien en claro es que hay decisiones manifiestas. No estamos haciendo una suposición sobre determinados ejes que para nosotros son centrales para el desarrollo, para lo que decimos un gobierno federal. La línea de bandera tiene una consecuencia, como ya te digo, lo escuchás, no se circunscribe solamente a Aerolíneas Argentinas. Eso es un tema que está más en la dialéctica de las posiciones partidarias. Están hablando de la privatización de ferrocarriles. No es solamente la privatización de Aerolíneas. Están hablando de la privatización de ferrocarriles. Entonces digo, nosotros queremos marcar claramente una posición con respecto a esto. Decimos, ya está en la agenda del ciudadano común de todos los días. Te diría que no. No te quiero subestimar. No está en la agenda de todos. Pero nosotros con estos temas, y en ese sentido creo que así fue presentado, ponemos en evidencia para dónde se va. Reitero, no se circunscribe solamente a Aerolíneas. Están hablando de privatizar la salud pública, están hablando de privatizar la educación pública, están hablando de privatizar los ferrocarriles, Aerolíneas y todo lo que tenga que ver con el Estado. Entonces, bueno, nosotros tenemos una visión distinta. Para eso también tenemos que reconocer que tenemos que hacer más eficiente todo. Y tenemos un tipo que, para hablar de eficiencia, tenemos un candidato que aguanta archivos para hablar si es eficiente en las funciones que asume o no. Waldman. No, preguntarte simplemente si efectivamente crees que hay posibilidades de alguna manera, ¿desde dónde pensás que va a encarar este tramo de la campaña el Frente Renovador o Unión por la Patria para lo que viene? No, la verdad es que si nosotros no estamos planteando una campaña del miedo cuando hablamos de estas cosas, estamos poniendo arriba de la mesa lo que está en discusión y es lo único que no le vas a poder echar la culpa al potencial mejor candidato que está parado hoy, que sería Javier Milei. Lo único que no le podés echar la culpa es de que no te diga para dónde va. Que después si vos lo rascás un poquito como le pidió Sergio a los empresarios, obviamente hace agua por todos lados. Pero la decisión de avanzar de nosotros es poner claramente y decirnos y sincerarnos. La transferencia de los recursos de los trabajadores a los grandes grupos concentrados de la economía, llámese industria alimentaria, industria, bueno, lo que ya conocemos, es un tema para cambiar. Obviamente que ese desarrollo, eso implica desarrollo, y por eso es que está tratando de mitigar el impacto de una devaluación. No está diciendo que lo vamos a solucionar, lamentablemente, sino que realmente está mitigando las consecuencias de una devaluación que, por el empernamiento que nos dejaron con el Fondo Monetario Internacional, y con los compromisos irresponsables que firmaron de cómo Argentina tenía que devolver esa plata, porque no es solamente la plata que se fugaron, sino de qué forma afirmaron que se le íbamos a devolver. Es imposible. Bueno, hoy le toca a nuestro gobierno, con todo lo que pasó, y volver a decir que no es menor. Creo que el impacto más duro de todo fue el tema de la sequía. Ahí lo desacomodó al ministro realmente, porque eso sí que no estaba previsto. Diputado, bueno, tenemos que terminar. Le agradecemos mucho y para la próxima le pido, necesitaría que me aclare el término empernamiento, que no me quedó claro, pero bueno, diputado Selva, disculpa. Gracias. Chau, hasta luego. Bueno, nos tenemos que ir. Señor Waldman. Adiós, estimadísimo. Siempre un gusto. Y ella es María Caferata. María. Un gusto. Igualmente. Tenemos que terminar. Ya está en gimnasia precompetitiva David Cayón y compañeros. Nada más. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del